Pocos artistas han llegado a convertirse en una leyenda, en un icono capaz de trascender la música. Fue, es y probablemente será para siempre la mayor estrella que ha dado el mundo del espectáculo. 17 años después de su muerte, Michael Jackson sigue despertando admiración, debate y fascinación en todo el planeta. El enorme interés que ha generado su esperada película biográfica ha vuelto a situar su figura en el centro de la conversación. Tony Arias lleva décadas investigando, documentando y divulgando la vida y el legado de Michael, una pasión que incluso le permitió conocerlo personalmente. Hoy, en Secuencias Eliminadas, viene a presentar su último libro sobre el rey del pop, una biografía definitiva que arroja luz sobre muchas de las controversias que han rodeado al legendario artista. Tony Arias, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí en Secuencias Eliminadas. Muy bien, encantado de venir, encantado de que me traigas, porque quería conocer esto. Un placer tenerte aquí y encima ahora que estamos con el auge otra vez de la Jackson manía. ¿Quién lo iba a decir? Y qué mejor invitado que tú, que seguramente nadie controla tanto el tema de Michael Jackson como tú. Muchas gracias. De verdad, es un honor tenerte aquí. Tony Arias, 1975, en Barcelona. Sí, señor. Eres catalán, sangre, ¿no? Poca sangre no tanta. Mis padres son manchegos, sí, y trabajaban en el campo, entonces cuando se acabó un poco el trabajo fueron a trabajar a una fábrica allí. Yo nací allí y al año ya no nos volvimos porque les apareció aquí un trabajo en Madrid, entonces iban un poco donde había curro. Así que sangre catalana tengo poca, pero sí que nací allí. Pero naciste allí. ¿Exactamente en Barcelona? No, en Sabadell. Ah, Sabadell. Un pueblo de Sabadell. Actualmente llevas mucho tiempo trabajando como diseñador gráfico. Desde el principio. Desde el principio. Estudié justo aquí al lado, además, en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, aquí en... sí, cerquísimo de donde diseño estamos gráfico. Ahora. Y era artes gráficas en ese momento porque estaba todo como muy dividido, podías elegir fotomecánica por un lado, composición de textos por otro, o sea, era una cosa que como no había ordenadores todavía, que te parece mentira, pero esto se hacía sin ordenadores, sí. Pues tenías que elegir un poco. Con todo esto, claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, nada, o sea, un reto que era rascar un fotolito con un cúter. Sí, antes lo hacíamos todo a mano. A mí me costó mucho también el paso al digital, pero al final es inevitable. Inevitable. Sí. Tony, normalmente en el programa siempre llevamos al invitado a la infancia. Vamos a hablar de tu último libro. Eres autor de Michael, una biografía definitiva sobre el rey del pop. Un libro, por cierto, de él vamos a hablar y de la vida en general de Michael Jackson. También autor anteriormente, como en 2018, de esta maravilla también, Magia en Movimiento, Michael Jackson a través del cine y los videojuegos. Tiraste aquí del hilo. Eso fue, eso para muy cafeteros. Sí, lo recomiendo totalmente. Igual que en Michael se lee muy bien, cualquier persona puede leerlo. Magia en Movimiento es un libro denso y lleno de datos. Entonces, si te gusta el tema y te apasiona, te vas a meter en una cosa profunda, un agujero negro de información que vas a alucinar. Pero cuesta leerlo, hay que ir muy poco a poco porque de repente te saturas. Sin embargo, Michael es mucho más rápido. Sí, se va leyendo de una manera tremenda. Y aquí, Tony, es cuando entramos más que nada en tu primer contacto. O sea, ¿qué te hace empezar a ver a Michael Jackson como tu... no referencia, ¿no? Pero sí tal vez ese motivo de estudio constante y de saber un poco de su vida, ¿no? ¿Cuál es tu primer... ¿Eras muy niño? Es difícil porque al final todo es una curva de aprendizaje, como en todo, que tú te haces fan pues, por la música, por los videoclips, pues como todo el mundo, ¿no? O sea, yo vi Thriller en Nochevieja y claro, me quedé impactado, pero igual que yo, 40 millones de españoles que lo vimos, todo el mundo, claro. Sí. A partir de ahí ya empecé a escuchar música anterior, que en esa época tampoco era tan fácil como llegar a hacer un clic y bajarte una discografía, sino que tenías que ir... Entonces, perdona Tony, tu primer contacto es en 1983, al 84, en esa noche vieja. Anteriormente no... Pues es donde iba, cuando empecé a escuchar música anterior de Michael, de repente escuché Blame It on the Boogie, y dije, esto yo lo había escuchado antes ya, claro, ya lo sabía. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando yo era pequeño yo veía siempre Aplauso, todos los programas musicales me han encantado. Entonces, claro, yo vi esa canción ahí, con los Jacksons cantando en televisión española, pero no, pues como si sale Earth, Wind and Fire o como si sale cualquier otro grupo, no
no lo aprecié más que en ese momento, pero cuando ya empecé a escuchar Thriller y ir hacia atrás es cuando me di cuenta, digo, yo a Michael ya lo conocía de antes. Entonces, mi primer contacto fue antes sin saberlo yo, fue ahí, inoculó la dosis ahí del veneno y luego ya fue solo creciendo. Pero fue la explosión absoluta de Thriller, que es lo que me pasó a mí, como a tantos, decíamos, ¿no? A tantos millones de personas. Aún así, yo era muy pequeño todavía y la música es que me fascinaba toda, ¿no? No solo la de Michael, sino cualquier cosa. Y ahora lo ves en retrospectiva y es que te das cuenta que la música era tan buena antes que era difícil no engancharte. O sea, era como muy difícil escoger un ídolo solo porque todo el mundo hacía música genial. O sea, los 80 es que era todo. Los 80 era increíble. No solamente la música patria, o sea, aquí en España, que con la movida madrileña, un montón de grupos. Yo lo comento también en mi libro, es que tenías la radio puesta constantemente, todos salían debajo de las setas, ¿no? Mis mañanas de fin de semana era ponerme con la bola de cristal y cuando acababa la bola de cristal ponerme encima un radiocassette que tenía igual que y con el dedo así preparado para grabar canciones una tras de otra. Y es que esa era mi vida, y escuchar. Entonces hasta Bad, la época Bad, yo tenía súper abierto el rango. En Bad ya me empezó a interesar mucho más Michael, pero en esa época, a finales de los 80 igual, es que todo era tan bueno que no podías. Sin embargo, cuando Michael vino a Madrid en el Bad Tour y yo no pude ir a verle, porque mis padres me dijeron, eres muy pequeño y es una locura lo que cuesta este concierto, y yo no había ido nunca a nada, pues ahí me quedé un poco tan plof que abandoné un poco a Michael. Fíjate, dije, esto no es mi camino. O sea, si yo no he podido ir a este concierto, quiere decir que la vida tiene otra cosa para mí. Y no, era eso. Claro, como nos llevamos 5 años, yo mayor que tú, en el Bad Tour 88, yo tampoco pude ir. Porque yo estaba trabajando ese verano, porque fue en agosto cuando vino, en la obra. Yo estaba de peón de albañil. Yo en aquel verano para ganarme unas pelillas para que luego durante el año pudiera comprarme todo lo que me hacía falta en la escuela de arte, ¿no? Y yo también me quedé bastante tocado por no poder ir a ese concierto, en concreto en Madrid. Es que cuando tienes esa edad es como que tienes un tope ahí que no ves más allá. Dices, el concierto es tal día y ahí acaba mi vida. O sea, si no voy a verlo, ya veremos por dónde sale esto, pero mi meta ahora mismo es esta. Entonces, claro, nos quedamos ahí un poco huérfanos de, ¿y ahora qué hacemos ahora? Este precipicio delante de nosotros. Y a partir de ahí empezaste ya pues a indagar. Entonces no había internet, por supuesto, no existía, y tenías que prácticamente ir con revistas, publicaciones que iban saliendo, porque claro, no es como ahora ir informándote sobre... Ahora es todo tan fácil, me da pena que la gente no se informe ahora que está todo a mano, porque en esa época era una locura. O sea, mi primera fuente de tener información de Michael de primera mano fue Moonwalk, que es el libro que escribió él, su autobiografía, porque un compañero de instituto, su madre era azafata, y me llamó un día y me dijo, oye, que se ha dejado alguien en el avión un libro de Michael y lo ha cogido mi madre. Y digo, ay, pues tráemelo mañana, por favor, qué locura, tal. Y claro, cuando lo vi, aluciné primero de tener un libro de Michael entre las manos, y lo segundo, aluciné que estaba en inglés. Y yo era súper mal estudiante, no me interesaba nada, o sea, era fatal todo. Y el inglés menos que nada. Yo decía, el inglés, qué rollo, ¿sabes? Como mis padres tampoco habían estudiado ni nada, pues tampoco me inculcaron ahí, aprende inglés, que es muy importante. Bueno, ellos intentaban que yo estudiara de todo, que lo hiciera bien, pero yo era muy vago, o sea, yo solo quería escuchar música y ya. Así que al final empecé a leerme el libro con un diccionario en la mano y el libro en la otra. Y así lo leí. Y recuerdo cuando empezaron a salir revistas y tal, en el Corte Inglés o en la FNAC, que estaban en alemán, Bravo, todas estas, que yo apuntaba los titulares y me subía a la planta quinta a los diccionarios y leía lo que pasaba. O sea, absorber información para mí siempre ha sido como esencial. Entonces, cuando empezó Internet, para mí fue decir, Dios mío, esto es lo que yo he soñado toda la vida, la caja de Pandora, meterme aquí de cabeza y... Sí, claro, el buscador que tienes ahí es magia pura, es lo que yo siempre le digo a mis alumnos también, ¿no? Que es tan fácil informarse ahora mismo que no hacerlo es como un pecado. Es negligencia, mortal, ¿no? Es total. Y a la gente le parece, ahora ya ese sentimiento ya no existe tanto, porque ahora como ya está ahí, ¿para qué te vas a informar? Claro. Ya lo leeré cuando... Claro. Como cuando tienes la calculadora y dices, no, ya estudias matemáticas, pues total, lo puedo hacer en el momento, pues esto es igual. Pues en este libro, Tony, me encanta porque empiezas a tirar del hilo hacia atrás. Y empiezas en 1838 sobre los antepasados de Michael Jackson. Es increíble porque viene de una familia totalmente esclavista, o sea, estaban en un mundo esclavista total en aquel Estados Unidos. ¿Cómo llegas a esta información? También me refiero a... ¿Es bisabuelo en concreto? Su bisabuelo, ¿no? Sí, sería. Esta información llegó porque era bastante desconocida, pero el padre de Michael, en su momento, empezó también a hacer un poco de historia sobre la familia y él intentó publicar un libro que solamente salió al final en alemán, no sé por
cualquier extraña razón. Y él fue el que contó un poco cómo funcionaba esto. Y relativamente hace poco tiempo, además, contacté con un chico que era de la familia Jackson, bastante de la rama del padre, bastante alejado ya de Michael y todo esto, pero por lo visto se murió su hermano o algo así, y puso una foto que el hermano tenía con Michael. Y dijo, ay, mi hermano que ha muerto y tal. Y la foto estaba como muy mal, escaneada en un periódico muy mal. Y yo colecciono fotos de Michael a millones, y tenía esa foto en color. Entonces le escribí, digo, oye, mira, vale, igual te interesa tenerla en color, porque como es tu hermano y tal. Y bueno, me puse a hablar con él y me dijo, yo soy historiador de la familia Jackson. Digo, uy, qué buena amiga vamos a hacer tú y yo. Y me estuvo contando cositas ahí, sí, mandando fotos de la familia lejana. Bueno, prácticamente su árbol genealógico, ¿no? Claro, es que es muy grande además, porque en esa época se tenían tantos hijos también que es cantidad de ramas. Y bueno, y luego el propio Joe, la cantidad de hijos que no le importaba. Para conocer siempre a un personaje es fundamental, sobre todo en el programa siempre lo hacemos, es la infancia, ¿no? de ese personaje en concreto. Y por supuesto la infancia de Michael Jackson tiene muchísimo peso en lo que luego que en la película realmente pasan muy por encima, porque realmente también a la hora de contar una vida como la de Michael Jackson es muy complejo, se te pasan los minutos y vas consumiendo película no puedes centrarte y te vas a 4 horas, ¿no? Eso es. Pero en el libro cuentas muchas cosas de la infancia de Michael que por supuesto no se ven reflejadas en la película, pero sobre todo lo que todo el mundo a nivel genérico tiene en su mente es que sufrió muchos maltratos por parte de su padre, algunos no descritos, y luego también en su adolescencia, porque con los hermanos compartía incluso habitaciones en hoteles donde ellos pues con las fans, pues bueno, y Michael era testigo absolutamente de todo esto te va creando unos traumas, ¿no? Claro. Llegas a esa conclusión también en el libro, es decir, es muy importante la infancia del personaje para luego entenderlo a él, ¿no? Al final la infancia de todo el mundo, o sea, la nuestra, por mucho que te intentes abstraer o digas, yo fui feliz, pero también tienes recuerdos selectivos, ¿no? Pero al final somos siempre producto de nuestra infancia, todo el mundo. Y Michael más que nadie, porque él empezó desde muy pequeño haciendo un trabajo muy duro, o sea, él era el cabeza de familia económicamente desde los 11 años, y es que eso es muy complicado para un niño, porque en la película también se ve varios momentos de la vida de Michael. El padre dice, si desaparece Michael, desaparece todo lo que tenemos alrededor. O sea, toda esta riqueza, todo esto se ha generado por Michael. Entonces no podemos desprendernos de él. Y eso, si tienes esa carga encima desde los 11 años, eso ya te marca. Aparte, si para conseguir eso tu padre te maltrata, tu madre te engaña, tus hermanos te envidian, te crías en un ambiente totalmente... O sea, Gary actualmente es uno de los sitios más peligrosos de Estados Unidos, pero es que en esa época no debía ser mucho mejor. El padre decía, es que tenéis que trabajar en esto porque si no, pues lo que dice en la peli, ¿no? O sois ganadores o sois perdedores. Y ahí solo había bandas, drogas o iban a acabar a tiros allí. Muchas veces te preguntas esto, ¿no? Si realmente con la manera de ser de su padre, si hubiera sido de otra forma, igual no hubieran llegado, ¿no? Nunca se sabe. Una cosa te quita de la otra, ¿no? Claro. La manera de ser de este hombre realmente piensan muchos fans, pues mira, los quitó de la droga y los hizo artistas, pero claro, a precio bastante caro. Claro, o sea, el efecto mariposa, si quitas cualquier cosa de esa historia, igual, pues el padre igual no presiona tanto, pues se quedan como un grupo de allí. O sea, imagínate la cantidad de grupos de artistas negros que había en Estados Unidos, millones. Pero ¿quién llega arriba? Pues si no hubiera sido por el padre, la gente dice, no, pero Michael tenía el talento ya, pero ¿cómo lo enseñas? ¿Cómo destaca tu talento si no te sacan de ahí con una furgoneta y te llevan a recorrer el país? Y realmente de una manera también un poco accidental por la cuerda rota de la guitarra, porque su padre quería ser, bueno, primero describes que le da un poco de miedo el tema del boxeo después de un combate y tal, pero sí que tuvo un grupo de música, ¿no? Sí, él tenía un grupo que se llamaba The Falcons, y él tocaba la guitarra y era la única forma que tenía de evadirse de su trabajo, porque el trabajo era muy duro. Él trabajaba en una siderurgia y eso debía ser muy complicado. De hecho, todo el pueblo se creó alrededor de esa siderurgia. Entonces, todo el mundo que trabajaba, o sea, que vivía en ese pueblo prácticamente era gente muy ruda, gente que vivía fundiendo metal, que es un trabajo durísimo, claro. Entonces, la única vía de escape que tenía pues era salir a los bares por ahí con el grupo que tenía y tocar. Entonces, claro, tenía totalmente prohibido que sus hijos tocaran su instrumento, que era la guitarra, porque no tenían dinero. O sea, era un poco lo único que tenían valioso en la casa, que era la guitarra, la tenía bajo llave en un armario.
O sea, realmente toda la familia vivía del sueldo de padre. John. Sí, bueno, la madre trabajó a veces en Sears, en unos grandes almacenes, y entraba y salía, pero al final es que la madre tuvo 10 hijos, es que no paraba de parir, entonces tampoco podía trabajar continuamente, porque tenía que ocuparse de la casa. Entonces, claro, las hermanas mayores se iban ocupando de los menores, un hermano de otro, pues como una familia numerosa que vivían en una casa muy pequeña. Sí, para ser hablas del horario también que tenían para ir al baño, claro. 15 minutos cada uno. Por la noche sacar literas, extender sofás en el salón. Era una casa que como 70 metros al final para tantas personas. Sí, sí. 11. Eran, claro, dos habitaciones. Dos habitaciones. Bueno, tenían algo porque la casa tiene como un poquito de terreno, ¿no? Sí, pero bueno, pero ahí fuera no podían dormir, o sea que igualmente podían salir, pero no. Has estado allí, ¿no? Sí. Tuve además mucha suerte porque la casa, antes no, pero ahora ya estaba vallada, no te puedes acercar mucho, pero la vez que estuve yo, justo estaban decorándola un poco porque iba a estar cerca del cumpleaños de Michael, iban a hacer un evento allí, y nos dejaron entrar un poco hasta la puerta y asomarnos un poco a la casa. Estuvo muy curioso. Sí, sí. El éxito les llega, pero bueno, en la película vemos que es muy rápido, básicamente, pero les costó muchos ensayos y muchas palizas también por parte de su padre. Realmente el principio, los principios de los Jackson, ¿fue realmente Susan de Pace que le dio la tarjeta? No. Fue de otra manera. Está muy ficcionado en la peli porque igual no puedes meter tantos ingredientes si quieres que la cosa fluya. Entonces dice, mira, pues lo ponemos esto así, que alguien lo descubre, está cantando Gladys Knight y de repente aparece Susan de Pace, le da una tarjeta, pero no fue exactamente así. Sí que fue durante un concierto de Gladys Knight también, de Bobby Taylor and the Vancouvers, que era otro grupo de Motown, y ellos iban actuando primero por locales muy pequeños, luego ya por ferias, luego tal, y acabaron en el Apollo de Nueva York, por ejemplo, en el Regal de Chicago, haciendo pruebas de noches amateur, de grupos que salían, y sobre todo en el Apolo era muy complicado porque la gente que no le gustaba el grupo iba con tomates realmente a tirárselos a la gente, entonces era como muy cruel, y salían como payasos echándolos del escenario, o sea, era una cosa muy dura, sobre todo para un niño, que imagínate que el primer día que vas ahí te dan un tomatazo, ya no sales al escenario en tu vida. ¿Qué tiempos? Pero al final, claro, esta gente que tenía a los Jacksons que los veía mientras ellos estaban en el backstage preparados para salir ellos, que eran los grandes artistas de Motown, se fijaron prácticamente a la vez estos dos, Gladys Knight y Bobby Taylor, y los dos llamaron a Berry Gordy y le dijeron, oye, sabemos que no te gusta trabajar con niños porque te ha dado mucha guerra Stevie Wonder y tal, pero es que lo que estamos viendo aquí delante tienes que verlo tú. Y él dijo, mira, dejadme de esto, pero bueno, al final hicieron una audición, se grabó en vídeo, el hombre la vio y dijo, hay que meterse con esto, no podemos dejarlo escapar. Es este vídeo en blanco y negro, ¿no? Sí, que hay la primera toma de... Sí. De hecho, ellos ya estaban contratados por otra discográfica que los tenían en exclusiva, pero Joseph le engañó a Berry Gordy y le dijo, no, tú contrátanos, luego ya veremos qué hacemos con los otros. Ya el primer pleito que tuvo en su vida, el primer juicio ya fue con Steel Town, que era una discográfica de la propia ciudad de Gary. Yo conocía al dueño, al hombre que fichó a Michael realmente. Ahí fue donde grabaron Big Boy, ¿no? El single, el primer single antes de estar con Motown. Y bueno, y de repente fichan con Motown y 4 singles número 1. Los 4 primeros. Claro, pero esto un poco también se obvia en la película porque aparece solamente uno. Solamente el segundo, sí. Que le quitan el número 1 a Let It Be, ¿no? En 70, justo cuando los Beatles acabaron su carrera. ¿Esto qué supone, no? Porque realmente 4 singles en el Hot 100... Fue una revolución por eso, porque es el Hot 100. No es la lista de soul, de artistas negros, no es la lista de música infantil, no, es la lista donde competían todos. Donde estaban los Beatles, donde estaba Led Zeppelin, donde estaba todo el mundo ahí. Y de repente sale Want You Back y se queda el número 1 y claro, la gente dice, wow, un grupo que acaba de salir y su primer single ya es número 1, alucina. Pero claro, los Beatles están en su apogeo ya, que de repente lo que tiene sale Let It Be y aquello, imagínate la canción que fue, pero es que llega ABC, que es el segundo single de los Jacksons, y quita a Let It Be del primer puesto y claro, ya la gente empieza a mirar en el chart diciendo, ostras, ojo con esta gente, sacan un tercer single y llega al número 1 y entonces los Beatles de repente sacan ya el ultimísimo, que es The London Winding Road, y los Jackson 5 se lo quitan también. Entonces es como que de repente se ve ahí como un cambio de paradigma pero vamos a ver, si los Beatles siempre eran número 1, que es una tontería, porque al final todo el mundo que pasa por el número 1 solo puede bajar. O sea, sí. Eso siempre pasa. A mí me da mucha rabia cuando lo cuentan de Nirvana, que es como, Nirvana le quitó el número 1 a Michael.
Joder, una semana y a la siguiente llegó Garth Brooks, ¿sabes? Que Sí. tampoco... Pero claro, es verdad que pesa mucho en tu biografía decir, yo le quité el número uno a Dangerous, ¿no? Claro, El disco. pero está muy bien que un grupo de 5 niños desconocidos le quiten 2 números 1 seguidos a los Beatles. Y esto realmente supuso una inyección económica tremenda, pero ellos el contrato que tenían también sería algo leonino, ¿no? Con Claro, Motown. bueno, es que todo el mundo en Motown tenía contratos leoninos. A Berry Gordy, que inició Motown, él trabajaba para la Ford, entonces él trabajaba en una cadena de montaje. Entonces él ideó toda la discográfica como una cadena de montaje. Entonces, igual. Cada uno tenía que hacer, tú haces las canciones, tú haces las coreografías, tú enseñas al grupo modales y el grupo hace esto, el grupo toca. Entonces, y los royalties me los llevo yo todos. Y dejo un 5% a repartir entre todo el mundo. Madre mía. Claro, entonces, de hecho, por eso la gente salía un poco huyendo de Motown, lo intentaba, porque a nadie le dejaban componer canciones. Porque si tú compones canciones, tú ganas dinero de esa canción. Y a ellos lo que les interesaba era, a los 4 que tenían allí, entre los cuales estaba Berry Gordy, decir, no, el pastel de la composición, que es lo que más dinero da de esto, es el nuestro. Vosotros cantáis lo que queráis. Por eso todo eran versiones. No había gente haciendo música original. Pero claro, funcionaba. Y venga números 1 y Detroit, de repente, que era un sitio un poco deprimido, salió a todo. En estos tiempos, todas las composiciones, ninguna era de los Jackson 5, ¿no? Era gente que componía dentro de Motown. Era, pues eso, precisamente era Berry Gordy con otros 2 o 3, se llamaba La Corporación, para no poner los nombres de ellos, porque en Motown también había mucho ocultismo sobre quién tocaba, quién no, los royalties, sobre todo para eso, para el tema de pagar, que no haya nombres, que luego llegas al juez y dices, mire, mi nombre está aquí en el disco y yo no he cobrado. No, todo eran los Funk Brothers, los no sé quién, Y porque todo el mundo habla de cuando su primer disco en solitario con Quincy Jones, que ahora iremos, pero claro, él, estando con los Jackson 5, hace 3 discos en solitario también para Motown, ¿no? 4. 4. La cosa es que, claro, Berry Gordy se da cuenta también de que primero los Jacksons no tocaban los instrumentos en los discos porque no estaban preparados, eran niños que acaban de aterrizar ahí y les hacen aprender para tocar en los directos, pero en los discos tenían músicos de sesión buenísimos en Motown. Entonces, claro, a él lo que le interesaba era el dueño del circo, o sea, de aquí que cantan Michael y los demás, si me lo puedo ir quitando poco a poco, y entonces enseguida le ofrece a Michael decir, oye, ¿tú en solitario cómo lo ves? Y entonces, claro, es un primer escollo ahí en el padre de Michael, porque él siempre quería los 5 a la vez, los 5 siempre juntos. Porque y todo esto me imagino que con las mismas condiciones económicas. Claro, igual, también, todo igual. Claro. Y encima empezaron con muchísima fuerza, pero enseguida decae. Enseguida el globo de los Jackson 5 empezó a bajar. Bueno, tuvieron su propia serie de dibujos animados. Sí, en ese momento, sí. Lo que fueron los primeros años, del 69 al 72, eso fue todo a tope. Lo que tú dices, dibujos animados en la tele, merchandising, la gente loca, o sea, pósters, salían en revistas todos los días, clubes de fans, vendían discos como rosquillas por todos lados. Pero luego ya Michael empieza a tener 14, 15 años, ya no es el niño monete que canta allí, qué tal, y empieza a haber problemas, y las canciones ya no son tan buenas, entre otras cosas porque Motown, cuando llegan los Jackson 5, es el último balón de oxígeno que tiene esa discográfica. Ellos ya en los años 60 habían sido la creme de la creme, todo el mundo ahí, pues Diana Ross y la Supremes, bueno, Smokey Robinson, todo Cristo, Marvin Gaye, pero claro, llega un momento que Berry Gordy dice, yo ya lo he hecho todo en la música, salgo de Detroit, me voy a Hollywood y voy a hacer cine, que es lo que yo quiero ahora, con lo cual aquello lo deja abandonado, y es justo en el momento que entran los Jackson 5. Ellos graban las primeras canciones en Detroit y las segundas ya en Los Ángeles, porque se mudan allí con ellos. Entonces, Berry Gordy, que era el alma un poco de Motown, cambian de casa, ¿no? En Encino, claro, casa de Encino. Cuando van a Encino, efectivamente. Que en la peli sale la casa, pone 1971 Encino, y la casa que sale, esa mansión, no es la que tenían en aquel momento. Pasan por 2 o 3 casas, pero la casa de Encino era totalmente distinta a la que se ve en la peli. Lo que pasa es que luego Michael, con el tiempo, se la compra a sus padres, y él la reforma entera y la convierte en la casa que se ve en la peli, que es todo real. O sea, que todo aquello era por el dinero realmente claro, como siempre. Claro, sí. Al principio Michael se va a vivir con Diana Ross, mientras buscan un sitio para vivir, los hermanos los van colocando por ahí, van con los productores a sus casas, en hoteles, hasta que ya por fin compran aquello, y hasta el día de hoy. Y sí que es cierto que el padre en estos años sigue siendo el sargento de hierro, ¿no? Igual. Sigue comportándose con ellos igual, aunque sean mayores de edad o lo que sea, siempre... Con ellos y con todo el mundo alrededor, porque claro, ahí ya tenía que entrar mucha gente, tenían que entrar ya productores nuevos managers, y él les ladraba a todos. O sea, si tú lees cualquier persona que se haya cruzado con Joseph, todo el mundo te dice lo desagradable que era, o sea, que era un monstruo. O sea, el otro día vi un vídeo de Robert Shields, que es un bailarín muy famoso que hacía el robot, y del que Michael aprendió a hacer el robot para Dancing Machine y tal, y él describe cómo era Joseph una vez que se lo encontró en un aeropuerto, porque él se acercó a los Jackson y le dijo, hombre, porque ellos le admiraban mucho a él, y dice, en el momento que entró su padre, dice, la cara le cambió como un monstruo, y él, es un vídeo que está en YouTube, y la cara que pone él
si la paras con la pausa te das cuenta que es la cara que utiliza Michael en Ghost para dibujar al monstruo de Ghost. O sea, yo que él veía a su padre con esa cara continuamente de es que os mato, ¿sabes? O sea, sí, muy complicado. Es un señor que para quitárselo de encima, madre mía. Y bueno, siguiendo un poco con los tiempos que da un poco la historia de Michael Jackson, hace The Wiz con Diana Ross, una película que fue un fracaso total. ¿No? Pues no recaudó prácticamente nada en taquilla. Fue una versión del Mago de Oz con artistas negros. Sí, era bastante arriesgado para la época porque el Mago de Oz, que es como el clásico blanco por excelencia, que lo hagan artistas negros y que de repente le den un giro a la historia totalmente loco, ambientado en Nueva York, en fumaderos de opio, o sea, cosas que dices, yo cosa muy creo que esto es un experimento, o sea, que lo hizo Sidney Lumet, que tiene todo mi respeto, pero creo que se la jugó bastante. Ahí se la jugó. Y luego encima pues el racismo que había todavía, que es que había cines que directamente se negaban a ponerla porque era una peli de negros. Y es que, ¿cómo vas a poner esta peli en el cine? ¿Quién va a ir a verla? ¿Quién va a ir a verla? Se van a asustar, imagínate. Como decía en la película, nuestros hijos se asustan, claro, ¿no? De ver, esas eran las reflexiones que tenían. Pues ahí pasa exactamente igual. Y gracias a esa peli es cuando Michael conoce a Quincy Jones. O sea, que era director musical de esa película, ¿no? Quincy Jones. Y parece ser que lo ve, todo el compromiso que tenía con la película, llegaba al primero, el maquillaje, todo. O sea, no le interesa tanto a Michael por la parte musical, sino por la parte de la ética profesional. Es que se ha aprendido el guión de todos sus compañeros, sabe exactamente las frases de todos, llega allí, está 6 horas en maquillaje y está feliz cuando todos están quejándose. Y decía, este tío tiene una ética del trabajo que es brutal. Dice, además se le nota en la película, una vez que la revisionas con el tiempo, cuando lo quitan del gancho donde está, que además trabaja mucho el personaje, porque claro, evidentemente un personaje que anda mal, claro, puede tener problemas con las piernas y tal. Y en todo momento anda así, ¿no? Menos cuando se pone a bailar y tal, pero va siempre con ese problema. Siempre le fallan las rodillas. Siempre le fallan las rodillas. No tiene articulaciones, es paja por dentro, está muy metido en el papel y tal. Sí, la verdad que una pena que la película, pero sí que es cierto que cuando la ves con el tiempo es dura. Es durita, sí. Es dura la película. Y entonces a partir de ahí Off the Wall es el primer disco que hace con Quincy y se convierte en un álbum con más de 20 legendario. Millones. Sí, legendario, para mí uno de los mejores. Los arreglos de ese disco es increíble. O sea, lo escuchas a día de hoy y parece que está grabado en Dolby, no sé qué, que ni existía en la época. O sea, se grabó en estéreo, pero aún así tú oyes la separación de los instrumentos, unos silencios, una claridad de todo, que dices, pero ¿cómo los músicos de estudio que tiene ahí en el disco. La agenda de Quincy, o sea, fue un acierto total. O sea, Michael le dijo, estoy buscando un productor, a ver si tú me recomiendas a alguien, pero claramente Michael decía, por favor. Que seas tú. Claro, por favor. No, fue un acierto total y una unión para la historia, ¿no? En ese disco solamente le dan un Grammy, si no recuerdo mal, ¿no? Y él se siente bastante jodido con este tema. Está ninguneado, claro. Sí. Y además, bueno, le dan el Grammy y dicen que él se cabrea mucho porque dice, pero vamos a ver, o sea, que lo que he trabajado en este disco, que es el disco más vendido del año, ¿qué tal? Pero se ha ninguneado. Y es que encima le escriben una carta a su manager, a la Rolling Stone, y le dicen, oye, 7 millones, 8 millones de copias llevamos ya, creo que Michael debería salir en portada Rolling Stone. Y el editor le dijo, pues no nos parece a nosotros que sea un tema de portada esto. Madre mía. Entonces todo era como un ninguneo de, pero vamos a ver. Una parte de racismo también, claro, que se esconde un poco detrás de todo esto. Estamos hablando de finales de los 70, este disco es de 1978. 79. El director de Rolling Stone que firmó eso, hace unos años le echaron, o sea, el comité directivo le echaron por racista. Hace muy poco, porque escribió un libro sobre... pues ya estuvo tiempo. Sí, ya aguantó, claro, como era el jefe, pero claro, cuando ya se empieza a hacer esos comités gigantes, esos conglomerados empresariales, que ya tú eres jefe, pero ya no eres el jefe, pues hizo un libro sobre la música rock y tal, y no metió a ningún negro. Entonces le dijeron, oye, la música rock nace de... Y dijo, ya, es que no he encontrado ningún negro suficientemente articulado para hablar en este libro. Y le dijeron, mira, o sea, estamos ya en el siglo XXI, esto ya no se puede decir. Esto canta demasiado. Esto no se puede decir. Sí. Y entonces deciden hacer un segundo disco los dos, que es Thriller, que realmente me imagino que no sería de la manera que nos reflejan también en la película, de cómo busca el título y tal, ¿no? Porque anteriormente el disco iba a tener otro nombre, no lo tenían nada claro, y con la colaboración de Paul McCartney, un ex Beatle,
Y bueno, ciertamente ya había colaborado en Off the Wall también. Sí, en Off the Wall. Con Girlfriend. Sí, pero aquí, digamos que dueto, al salir el primer single, ¿no? Porque fue The Girl Is Mine, ¿no? El primer single de Thriller. Y bueno, estás con un Beatle, ¿no? Yo creo que fue una jugada absolutamente brillante. Para entrar en el... O sea, romper el círculo de esto es un disco de soul, de R&B, y con lo cual ya nunca llegará el público blanco porque ya estoy solamente en radios negras. Que lo decimos ahora que parece que estamos hablando de la época de la Guerra de Secesión, pero es que fue ayer. O sea, fue ayer. Los 80. 40 años atrás. Claro. Entonces pasa eso, que él tiene esa idea y convencer a Paul McCartney de que haga un dueto tampoco fue una cosa fácil. Entonces él lo que hace es currarse una demo de la canción, coge a varios músicos y les dice, vamos a hacer una canción como si fuera el single. O sea, quiero que cuando lo reciba Paul McCartney solamente pueda decir que sí. O sea, no le demos una cosa grabada en una cinta que diga, mira, esto puede ser súper grande esta canción. Dice, no, hagámosla grande ya, desde el primer momento. Entonces graba 24 pistas como si fuera un máster del disco. Entonces, claro, cuando lo escuchó Paul McCartney, esto lo hizo ya con 666, que fue lo primero que le presentó. Y cuando lo escucha Paul McCartney dice, wow, dice, pero ¿cómo has hecho esto que suene tan bien? Dice, esto suena como 24 pistas. Y dijo Michael, pues casualmente las tengo aquí en un maletín. Podemos empezar a trabajar ya. O sea, él sabía, él se preparaba el terreno bien, no era una cosa de casualidad, de mira, tengo esto, a ver si me ayudas. No, él iba ya con todas las de la ley de decir, lo que se ve un poco en la peli, ¿no? Lo de la proyección de soy el más grande del mundo y me va a funcionar. Pero él hacía un storyboard mental. Sí. De hecho, su forma de trabajar, como él no tocaba instrumentos, toda su forma de trabajar era un storyboard. Él decía, quiero que la batería suene así, quiero que la guitarra suene así, quiero que en la segunda parte de la canción suene este bajo. Es un storyboard al final de una canción. Y él lo grababa así muchas veces, imitando los sonidos de todos los instrumentos. Sí, porque aclaremos, Michael Jackson no toca nada, o sea, no toca guitarra, no toca piano, no toca... Él tocaba, pero no a nivel profesional. O sea, él, por ejemplo, pues para componer se apoyaba un poco del piano, alguna vez tocó un poco, pero o sea, no sabía a nivel... Él no podía tocar en sus propios discos, pero sí conocía un poco de todo porque se pasó la vida con música. Sí, pero hacía mucha percusión vocal, ¿no? Eso es. En las canciones y tal, de fondo. Lo que hacían era construir, los músicos construían la canción sobre esa percusión vocal. Decían, pon esto de base y aquí encima, pues igual, cuando haces un story, ¿no? Luego coloreas y luego ya pones la imagen. Es que es lo mismo, si vas con el story hecho, si está bien, es ponerle encima capas arriba, efectivamente. Sí. Primer single, The Girl Is Mine, y a partir de ahí el disco, una locura en todo el mundo, ¿no? Sí, empieza como despacito porque la gente dice, bueno, The Wall está muy bien, muy bailable y tal, pero The Girl Is Mine no deja de ser una canción un poco ñoña, divertida y tal, pero bueno, dices Michael Jackson y Paul McCartney, te esperas algo un poco más explosivo. Pero claro, es que se estaba guardando todo lo fuerte y luego ya no saben ni qué sacar. Ya, venga, pues sacamos Beat It, está en número 1, venga, pues sacamos Billie Jean, dice, no, que está Beat It en el número 1, pues da igual, sácalo y tenemos otro número 1. Me quito yo el número 1 para ponerme yo de número 1. O sea, tenían tanto material bueno ahí que no paran de salir, sí. Claro, porque es la primera vez que, bueno, habían otros discos también muy buenos, pero evidentemente es la primera vez que no comprabas un disco por una o dos canciones. Realmente antes cuando te llegaba un LP a casa, tú también estarías en la revista Discoplay. Claro. Veíamos el disco se hacía famoso por un single que estaba sonando en la radio y luego oías el disco. Tú sabías que era relleno lo demás. Era relleno todo, pero es que con este tipo de discos se rompió un poco. Tenían una política, Quincy y Michael, que se llamaba política de no caras B. O sea, no querían que ninguna canción acabara en la cara B de un single porque fuera un poco peor que la otra. Todo tenía que ser top. Por eso estuvieron muchísimo tiempo decidiendo que en la peli hacen un poco como cuando va colocando los post-it, venga esta, no sé qué, pues ahí en la peli lo hacen como si estuviera eligiendo el título del disco, pero en realidad todos esos post-it eran los nombres de canciones que según iba trabajando los iba subiendo, esta sube y esta baja, esta sube y esta baja, siempre así, hasta que iba dejando lo mejor de lo mejor, iba destilando el disco hasta que ya no quedaba ninguna cara B, ya todo lo que quedaba ahí era bueno. Y a mí lo que me fascina de todo esto que es creer realmente en lo que haces, porque esto es difícil a veces cuando te dedicas al mundo audiovisual. Una vez que el disco lleva un año ya en el mercado, batiendo todos los récords de venta, se le ocurre hacer el videoclip, un cortometraje prácticamente de 14 minutos con el videoclip de Thriller. ¿Todo el concepto del videoclip es de él o se apoya en...? Él lo que hace es que ve la película de John Landis de El hombre lobo americano en Londres y dice, quiero eso, quiero transformarme en hombre lobo, quiero hacer algo así, quiero hacer un vídeo. Claro, se rodea muchísima gente, coreógrafos, pero el concepto sí que lo paren entre los dos. Y
Y la cosa es que, claro, el disco ya, como tú dices, ya lleva un año y la discográfica no le interesaba meter ni un euro más, ni un dólar más, porque ya estaba totalmente amortizado, ya no tenía sentido. Total. Era como, saquemos el siguiente, olvidémonos de esta lastra ya de Thriller. Y quedaba Thriller, o sea, es como el que quedaba lo más grande todavía. Y entonces él dice, lo pago yo de mi bolsillo, no pasa nada, lo pago yo. Y al final le convencen, mira, vamos a hablar con John Landis, dice, vamos a hablar con MTV, vamos a hablar con esta gente que ellos lo van a poner, que pongan pasta. MTV nunca había pagado nada por un videoclip, porque era una cosa promocional que les regalaban las cintas porque les interesaba más a las discográficas que a MTV. MTV era un canal que ponía una cinta detrás de otra de vídeos, entonces nunca habrían pagado, pero claro, poco antes, cuando les obligan a poner Billie Jean, porque igual tampoco ponían música negra, por lo que sea, pues claro, ya se dan cuenta que de repente la MTV da un subidón y dicen, ojo aquí, vamos a poner dinero. Y claro, lo amortizaron muy rápido porque ponían Thriller cada 2 horas. Y anteriormente, antes del videoclip de Thriller, bueno, el 25 aniversario de Motown, que realmente es como... Se nota que es un poco el niño mimado porque le consienten... hacer una canción que no sea de Motown. Que cante el mítico vídeo que está plano a plano, exceptuando algunos tomas diferentes del director, con esta antológica actuación del 25 aniversario de Motown, ¿no? Que Michael ni siquiera quería que saliera al público. Dice que lo vea la gente de allí, pero no lo grabéis. No me filméis haciendo esto porque era la primera vez que lo hacía, no estaba seguro de cómo iba a quedar y siempre era como, o sea, como lo tenía todo muy claro, pero luego a la hora de ponerse era como, espérate a ver. Y al final, claro, cuando lo ven dicen, pero esto tiene que, o sea, vete a la sala de edición y tú lo editas con el editor ahí, porque tú sé que quieres unos planos muy concretos y es que la grabación de esa actuación es alucinante. Es increíble los planos del público, como estaban absolutamente hipnotizados. Pues imagínate Michael en la sala de montaje, o sea, es que se lo tenía que supervisar todo, al final es que no delegaba porque tenía una visión tan clara de todo que si no lo hacía él ya no iba a salir bien. En esta época ya la prensa empieza a pasarse mucho con él, ¿no? Empiezan a hacer como una caricatura, no tanto como en los 2000 o finales de los 90, pero sí que se empieza un poco ya a hablar de los excesos o manías de un personaje como él, ¿no? Yo creo que ya más en la época Bad, ¿no? Sí, yo creo que en esa época es un poco con cariño todavía, porque es como la imagen de excéntrico, que tiene una jirafa en su casa, que le gustan los juguetes, que le gusta ir a Disney, que es un adulto que le gusta ir a Disney, todo eso pues como, bueno, pues ya está. El problema es un poquito más adelante cuando pasa el tema de la famosa quemadura del anuncio de Pepsi, que él recibe $2 millones de indemnización porque pues, hay un accidente en el rodaje, como hemos visto en la peli, como ya sabemos, y Michael dice, he estado en el hospital tanto tiempo que he visto tanta gente tan mal que no quiero nada de dinero, o sea, lo que quiero es que este dinero repercuta en el hospital y puedan hacer algo por esta gente que está mucho peor que yo. Y el hospital decide comprar una cámara hiperbárica. Y bueno, pues Michael va allí a verla, claro, como es el mecenas que ha conseguido, el dinero, claro, y se hace una foto allí y entonces a partir de ahí ya se empieza a descontrolar todo, porque ahí ya sale esa foto y es verdad que Michael cuando ve la foto y tal y ve el revuelo dice, vamos a dejarlo correr, que no está tan mal, porque yo ahora mismo no estoy haciendo nada. Él todavía había pasado ya tiempo de Thriller, pero todavía no había llegado Bad, pero tenía un proyecto para Disney en el que él era como un héroe espacial, entonces como que no le vino tan mal toda esa polémica, pero claro, eso le abrió una puerta muy muy complicada, porque a partir de ahí ya todo valía. Y fíjate, yo a día de hoy tengo un amigo que durante unos minutos se mete en una cámara hiperbárica todos los días. Sí, ahora muchas veces cuando ponen los entrenamientos del Real Madrid y se les ve, bueno, el jugador se ha ido a la cámara hiperbárica a oxigenarse. Pues ahora ya se puede, no pasa nada. Absolutamente. Sí. Antes de Bad también hay un hecho que describes también en el libro y a mí me parece súper importante, que es We Are the World, que hay un documental espectacular que me encantó en Netflix, que habla un poco de cómo todo esto fue posible. Yo a día de hoy, este tipo de cosas, piensas que cómo se pudieron hacer. Es increíble. ¿Cómo es alucinante, sin contactar con la gente por internet, mandándole las maquetas por correo normal, cómo podía gente de producción aunar todo lo que pasó en esa sala
aquel día, ¿no? Tan improvisado prácticamente, porque era como la gente que venga a la entrega de premios, la vamos sacando de aquí en limusinas y la vamos llevando según salen al estudio. Pero claro, lo que tú dices, o sea, intentaron que Stevie Wonder compusiera la canción, pero no dan con él. O sea, imagínate ahora, o sea, ahora localizas a una persona en segundos, en cuestión de segundos, pero en esa época era no, le dejamos mensajes, tal. No, y sobre todo que un personaje como Lionel Richie, que fíjate que después de verlo en el documental, o sea, qué capacidad de trabajo, presentar esa misma noche la gala de los American Music Awards y luego esa, o sea, estaba componiendo la canción, no tenían nada hasta el último momento. Es increíble cómo pudo surgir algo así. Y el propio Michael que dice, no, prefiero no ir a la gala y empezar a trabajar ya en el estudio para dejar todo lo mío ya hecho. Efectivamente. Y, o sea, es que era gente que... Estaba nominado junto con Prince, ¿no? Que ganó Prince. Realmente esos premios se los llevó... Claro, y entonces todo el mundo esperó que Prince fuera también a la gala, pero, o sea, a la grabación, pero Prince dijo que tururú. Que él quería hacer un solo de guitarra en solitario, ¿no? Y le dijo Quincy Jones que nada, pero yo creo que también... O todos en la pecera o la canción estaba compuesta por Michael Jackson, tal, entonces en aquel momento, claro, se ha olvidado un poco, pero había una rivalidad espectacular entre los dos, claro. Eran como las figuras, fíjate, los tres mayores astros del pop, Madonna, Prince y él, nacidos el mismo año. Y en la misma zona, además. Y en la misma zona, es increíble. Sí, ahí debió pasar una conjunción de estrellas una ahí. Conjunción de estrellas absolutamente. Cayeron todos como Superman, que cayó desde allí, se abrió y salieron tres niños cada uno por un lado. Y como bien has comentado antes también, en este periodo de tiempo, prácticamente un año después, es Capitán EO con Disney, que se exponía en los Epcot de los parques Disney. Y que también era como una colaboración absolutamente increíble en aquellos años, ver esto, que hay mucha gente que lo está descubriendo ahora, que existe este cortometraje también, bueno, un mediometraje básicamente, ¿no? Lo tuve en una página de Disney precisamente, en una página de Instagram, y lo ponían, y gente que sigue esa página decía, pues yo nunca lo había visto, no sabía esto. Claro, a mí me parece tan elemental, porque además, claro, para mí Disney es como mi segunda pasión también. Y claro, para mí todo lo que ha hecho Michael con Disney es lo más, ¿no? Claro. Y me sorprende, claro, que la gente esté descubriéndolo ahora, pero me encanta, porque es que al final la película pasará, pero la gente que se está enganchando ahora a la historia de Michael va a empezar a descubrir cosas que da un poco hasta de envidia, decir, es que va a ser Capitán por primera vez ahora. Cuando la vio por primera vez, alguien había metido una cámara de vídeo de esas así de gordas, que llevaba la cinta VHS dentro, la había grabado, el 3D desdoblado, y había hecho una copia, y yo tuve la copia de la generación número 200 de esa copia. Y yo veía Capitán EO y decía, me imagino lo que está pasando, pero tampoco lo tengo muy claro. Ya. Me entendía porque estaba desenfocada. Claro, el efecto de 3D, se perdía. Desdoblado, en blanco y negro prácticamente. Aquello era un horror. Sí. Pero claro, ahora la gente entra a YouTube. Mira, pues. Además estaban detrás, es que estaba Lucas y Coppola. O sea, estaban detrás de este proyecto. Es alucinante. Alucinante. De hecho, hace poco fui a un bar, a un restaurante, estaba comiendo en un restaurante y era el dueño totalmente fan de Francis Ford Coppola, ¿no? Y tenía todos los pósters de las películas de Coppola, Apocalipsis Now, todas, ¿no? Y le faltaba la de... Y entonces le dije, oye, aquí te falta un póster. Perdona, No tenía ni idea de que eso existía. No tenía ni idea. Y era ya una persona de unos añitos. Claro, ¿no? Y había hecho muchas pelis. Y no tenía ni idea de que... Mucha gente no sabe, por ejemplo, que Angelica Houston es la otra protagonista. Es tremendo. Porque cuando la cogieron en el casting, o sea, ni siquiera iba a ser la primera iba a ser Shelley Duvall, pero cuando le empezaron a hacer la máscara y esto, por lo visto tenía como claustrofobia y no aguantó el Además maquillaje. Tenía que estar colgada también. Claro. Y entonces cogieron a Angelica Houston, y mientras estaba grabando la peli, o justo después de grabarla, le dieron el Oscar por el honor de los Prince, y de repente se hizo súper famosa, y entonces ya tenían como una actriz de Oscar en la peli, por pura casualidad. Sí, por alineación planetaria. Claro, James Horner en la banda sonora, que Titanic, no sé qué, o sea, que no era gente de serie B, o sea, había un presupuesto, vamos, que fue la película más cara de la historia por minuto. Sí. Que costó como 20 millones. Y además la filmación que tenían que hacer para el efecto de 3D. Cámaras especiales. Es increíble en aquellos años, es que hace 40 años. El sonido surround prácticamente lo inventaron para esa peli, porque a alguien se le ocurrió, vamos a grabarlo con la mayor calidad posible y que se reproduzca en distintos reproductores con distintos altavoces alrededor de la sala. Ni siquiera era uno cableado, sino que cada uno reproducía los sonidos que tenían que sonar. Lo que ahora es el Dolby Atmos, que lleva unos días, lo inventaron ellos y lo grabaron en Laserdisc, el sonido, para que fuera lo más puro posible, cuando en esa época tener un CD ya era como wow. Claro. Es que iban y la gente que iba a tope verlo, de gama la siempre. gente que iba a verlo era impresionante cómo salían de allí. Claro. Sí.
Y ya digo, es que parece que fue ayer, pero hacen ya 40 años, hace 40 años de esta... llega Bad, el disco de Bad, que prácticamente un 90% está compuesto por él, ¿no? Menos un par de canciones, si no recuerdo mal. Prácticamente van subiendo en Off the Wall, prácticamente todo es producido por Quincy, escrito por otra gente y tal. En Thriller ya Michael empieza a dar sus propias composiciones y cada vez más. En Bad ya, él ya mete tantas que ya empieza un poco la tensión también con Quincy de, ojo, que este se nos va. Igual que se fue de los Jackson 5, porque no podía componer. Si aquí no le dejo yo un poco de cancha, claro, se nos va a ir también. Y le dio un poco más de vía libre para que pudiera meter sus canciones, ¿no? Prácticamente lo que te... Many Mirrors no es de él, eso es. Que es una canción que a mí me fascina. O sea, para no haberla escrito él, es la canción más Michael que hay. Es que es curioso, impresionante, pero... es impresionante. Y Just Good Friends. Y Just Good Friends, que curiosamente tampoco salió en single, que era un dueto con Stevie Wonder. O sea, tú imagínate tener un disco tan bueno que dices, mira, voy a dejar fuera esta que la canta con Stevie Wonder. O sea, salieron 9 singles, ¿no? De ese disco. Luego estaba Leave Me Alone, que tampoco estaba en el disco y de repente la sacaron y también. O sea, es que todo era... Era buenísimo todo. Era increíble cualquier tipo de... Cualquier canción. O sea, Another Part of Me. Es un recopilatorio. O sea, tú pones Bad, es un recopilatorio. O sea, porque sí, esta fue muy famosa, esta fue número 1. La siguiente también. Otra también. Y dice, pero ¿estoy escuchando un álbum o estoy escuchando un Greater Hits? Pues es que sí, es las dos cosas a la vez. Sí. Y este fue el último disco ya con Quincy Jones y hace Dangerous ya en los 90, ¿no? Camino de los 90, con un latigazo en las listas como fue Black or White, que fue un temazo que entró como cuchillo en mantequilla en las radios. Me acuerdo yo que me la regaló un amigo, mi amigo Chaka, me la regaló en single cassette. Qué bueno. En single cassette, fue al Corte Inglés y me la trajo, que era la versión en la que no empezaba con Macaulay Culkin ahí, sino que empezaba directamente con la guitarra. Se repetía ahí un poco y entraba de una manera espectacular. Tenía una producción musical increíble. Qué temazo. El productor del disco, el productor musical, ya cambia de... Claro, ahí ya utilizan varios. Ahí está Bill Bottrell, que es el que hace Black or White, ahí está Ty Riley también, y está Michael también por otro lado, y está Bruce Swedien, que antes era... Bruce Swedien lo conoce Michael a la vez que Quincy en el rodaje de The Wiz, pero a partir de entonces se entiende que ese hombre, para ser solo, entre comillas, ingeniero, es un músico más, porque él utilizaba la mesa de mezclas como un instrumento. Entonces Michael dice, tú a mi equipo, y nunca lo soltó, siempre trabajó con él. Y sí, bueno, Bruce Swedien, que bueno, tuve el placer, y tú también, de colaborar en trabajar juntos en un documental. En el documental Sonic Fantasy de Marcos Cabota. Sí, el gran Marcos. Un saludo a Marcos. Y a partir de ahí, o sea, de Dangerous, yo creo que ahí es donde empieza ya un poco toda la parte ya muy locura de Michael Jackson, ¿no? Y estamos ya muy cerca durante todo el recorrido del disco, hace la gira de Dangerous World Tour, que viene a España de nuevo, y es aquí donde ya se empieza un poco a desatar la locura. La locura... La buena y la mala. La locura absoluta. O sea, el disco se llama Peligroso, traducido, y es aquí donde empezó el magnicidio, que tú lo describes perfectamente en el libro. Este punto aquí sí que me gustaría incidir un poco, porque el gran público siempre está un poco... Bueno, le acusaron, pagó, y por esto salió adelante y tal. Entonces, la historia de cómo empieza todo no se sabe muy bien. Es decir, cómo llega alguien a acusarle de esta manera y tiene que pagarle, ¿no? Un poco la historia, Tony, ¿cómo empieza esta locura absoluta en torno a la figura de Michael Jackson? Michael llevaba mucho tiempo, muchos años, intentando recuperar su infancia, ¿no? Él siempre lo ha dicho, yo no tuve infancia en mi momento, siempre he intentado recuperarla. Entonces también se va dando cuenta que la gente de las discográficas, la gente que le rodea, managers, todo el mundo buscaba algo de él, siempre intentando sacarle algo. Entonces, si empezaba su familia, para empezar su propia familia. Entonces se da cuenta que los animales y los niños, al final, es las únicas personas o animales que no le piden nada a cambio, ¿sabes? Que él podía estar con ellos y ni siquiera los niños le veían como una superestrella porque no entendían lo que era eso. No tienen ni idea. Era un amigo que como tenía mucha pasta hacía cosas muy chulas y podían ir a los parques de atracciones y podían hacer la vida que quisieran, ¿no? Se lo pasaban genial. Y entonces hay un momento que Michael además tenía muchísimos fans de esa edad, adolescente, niño, siempre apelaba mucho a esa edad. Y hay un momento que por una casualidad de la vida
tristísima casualidad, él está en Los Ángeles con su coche, su limusina, se les estropea y entonces, claro, los guardaespaldas se bajan y dicen hay que conseguir otro coche porque no podemos quedarnos en medio de la carretera con Michael tirado, claro. Se van a una tienda de alquiler de coches, le llevan allí para que no esté en la calle y el hombre cuando vea que es Michael Jackson el que está entrando en su tienda, claro, se queda, alucina y dice, oye, los hijos de mi pareja... Seguramente sería un martes normal, claro, una hora normal. Claro. Nunca se espera nada. Y dijo, mira, los hijos de mi pareja son muy fans, dice, ¿te importaría firmarles un autógrafo o mientras te preparo el coche, lo que sea, les llamo y les digo que vengan y te conozcan? Porque claro, esto es increíble, que estés aquí, vamos, nunca se me habría ocurrido. Bueno, pues Michael, efectivamente, sí, sin ningún problema, yo les atiendo en cuanto vengan. Entonces llega un niño, llega su hermana, y bueno, pues firman allí unos autógrafos y tal, se hace una foto y le dicen, venga, pues te voy a dar mi teléfono y si quieres hablamos estos días, porque a Michael le encantaba hablar por teléfono. O sea, como no salía mucho de casa, siempre tenía muchas conversaciones de teléfono con todo el mundo y tenía amistad con muchos niños a los que llamaba. Entonces a él, pues igual le da el teléfono y poco a poco pues empiezan a entablar una relación de amistad hasta que ya le dice a Michael hablando con la madre. O sea, la gente siempre piensa que es Michael hablando con un niño y no hay padres allí. Los padres estaban igualmente, la madre sobre todo porque estaban separados. Entonces le dice a la madre, oye, ¿por qué no os venís a mi rancho? Os venís a Neverland, pasamos allí un día en el parque de atracciones, en el cine, comemos, pues os enseño mi casa, ¿no? Como cualquiera podríamos hacer. Y entonces les invita allí, bueno, de repente ya empieza la gira otra vez, dice, oye, voy a ir de gira, si queréis venir conmigo, está todo pagado. O sea, Michael buscaba siempre familias alternativas que no fueran la suya. Quería tener un poco de normalidad en su vida. Y encima tenía esa generosidad, ¿no? De veniros conmigo, yo lo pago todo y vamos a vivir la vida. Porque esto va a ser una enseñanza también para el niño, viajar ahora por todos estos países. Pues todo muy bien, pero el padre del niño, que no era el hombre de la tienda de coches, sino el padre real, tenía problemas con la madre, lógicamente, se habían separado y quería, por un lado, la custodia del niño, estaba luchando por eso, no le pagaba la manutención, o sea, era un tipo un poco bala perdida y era un dentista. Pero él lo que quería era ser guionista de Hollywood. Entonces lo que le interesaba era pues trabajar pues, con los grandes, lógicamente, pues, toda la gente que trabaja en Hollywood al final, seas lo que seas, siempre sueñas con, ojalá yo estuviera en la industria. Está acreditado, de hecho, en una película. Sí, efectivamente, con Mel Brooks. Evan Chandler, ¿no? Evan Chandler. Entonces él le va diciendo a Michael, oye, claro, él se mete un poco la familia porque dice, oye, que yo soy el padre del niño, que yo también puedo viajar, también me encantaría estar con vosotros. Yo quiero ir de gira también. Claro, yo lo que es estar gratis, así vivir a cuerpo de rey, me encantaría también. Y Michael dice, bueno, pues por mí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que enseguida Michael se da cuenta de que el hombre empieza a pedirle cosas. Le dice, oye, mira, que cuando vienes a mi casa, que me da vergüenza tener una casa tan pequeña, ¿por qué no pedimos seguro que tú puedes pedir unos permisos de obra y tal, y me das un poco de dinero y hacemos la casa más grande y tal? Y Michael, ya empezamos. O sea, yo busco a alguien desinteresado y este hombre ya se le ve el plumero. Pero bueno, eso no era nada comparado con cuando le dijo, mira, quiero que me presentas a Steven Spielberg, le lleves mis guiones y así yo puedo trabajar con Spielberg, como si eso fuera cualquier cosa. O sea, que es que llegar al Mago de Oz a la primera de cambio. Y Michael, claro, enseguida se da cuenta de que este hombre solo está ahí para pedirle pasta. Y bueno, pues empieza a enfriarse. Michael empieza a separarse de él sin decirle nada, pero bueno, pues ya cuando él le llama, pues Michael no coge el teléfono. Y sigue con la relación con la madre. Claro, y sigue con la madre y con el niño. Entonces, claro, el otro entra en cólera. Es, joder, mi hijo y mi exmujer están viviendo como reyes con Michael. Michael a mí me ignora. Le pido pasta y no me la da. Pues esto se va a acabar. Entonces, de repente empieza a idear un plan de voy a acusar a Michael de algo. O sea, primero voy a pedirle la pasta ya por las malas. Decirle, mira, como no me des 20 millones de pavos para hacer 4 pelis que quiero hacer, te voy a arruinar la vida. Y es tan increíble que eso está grabado en audio, porque el hombre, cuando llamaba a sus abogados y todo esto, está todo grabado. Y esas cintas están ahí a disposición de la policía. Sí, están en YouTube también. En YouTube, ¿no? Se puede escuchar. Ahora ya, en esa época no era tan fácil, pero ahora entras en YouTube y lo escuchas. Y se lo oye como dice, te voy a arruinar la vida, o sea, a este hombre le van a arruinar la vida, le van a humillar más allá de lo posible, no va a vender un disco en su vida, no me importa la vida de nadie, ni el hijo, ni la mujer, ni nada. Él ya se vuelve totalmente loco. Coge al peor abogado que encuentra, al más rastrero que diga, yo me meto en esto contigo y me llevo mi parte del pastel, y ya está. Entonces hacen una reunión con Michael en un hotel y le dicen, Michael, vete con tus abogados que vamos a tener una reunión seria. Y va el niño también. Y entonces se lo dice ahí claramente. Dice, mira, si no me das el dinero, te voy a acusar de abusar de mi hijo. Pero ante una acusación así, si, es decir, la gente piensa, tú tienes la verdad absoluta, que no ha pasado nada y tal, tú no entras en esa historia, ¿no? Me refiero, no vas al hotel.
sea, primero te llevas a un abogado, lo que sea, o dices, bueno, pero esto es mentira, yo no he hecho nada. Claro, sí, pero al final sus abogados, o sea, la gente que mantiene a Michael sabe que esto es muy peligroso porque todo el mundo había tenido ya, pues eso, lo que te decimos, amenazas de muerte, amenazas de extorsión. Entonces es como, vamos a hablar de esto y vamos a dejar las cosas claras, no sea que esto se líe. O sea, vamos a darle porque él ahí estaba de gira. Sí, fue entre una parte de la gira y la otra. Entonces, claro, la gira además era una cosa que... Peligraba todo, ¿no? Claro, todo. Porque había sponsors, estaba Pepsi, había un montón de sponsors detrás. Entonces, al final, cuando tú tienes tanto dinero, o sea, si a mí ahora mismo de repente me extorsionan y tú me dices, mira, Tony, si no me das tanto dinero, como yo no lo tengo, es que no sé ni qué hacer. Digo, ¿qué problema tengo? Me va a acusar y me voy a cargar con el muerto. Pero cuando tú tienes tanto dinero que el dinero no es tu problema, a lo mejor no es tan difícil como lo vemos nosotros de decir... toma el dinero y déjame en paz. Ya, pero claro, más que nada era para que no se le cayera todo lo que se le estaba cayendo en plena gira. Pero claro, la cosa es que él no le da el dinero. Ese es el problema, que él dice, no, soy inocente, no te voy a dar el dinero que quieres. Esto es una extorsión de libro y te tengo grabado. O sea, es que esto ante un tribunal no se sostiene, con lo cual no te voy a dar ni un pavo. Entonces el otro dice, perfecto, pues ya está. Al día siguiente sale ya la acusación de, parece que un niño ha hablado con alguien de los servicios sociales y le ha dicho que Michael le hizo esto. La policía llega allí a Neverland, cuando la policía llega a Neverland ya hay medios allí porque se haya filtrado la noticia antes, o sea, todo ya como súper organizado para ir a por él y cargárselo. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente empieza pues el magnicidio, ¿no? O sea, la locura de, pero como han acusado a Michael de esto, la gente no se lo cree al principio porque dice, ¿cómo va a ser? Pero si todo el mundo sabe que Michael es una buena persona. Pero claro, hay gente que dice, ojo, cuidado, que la gente... Cuidado que va con muchos niños. Claro, entonces ya empiezas a pensar, niños, el parque de atracciones, claro, todo esto es para el grooming que hablan ahora. ¿Y cómo siguen los hechos? Es decir, ¿le acusan? Pues, claro, esto llega a una demanda y entonces el juez dice, bueno, pues vamos a ver traerme los hechos, vamos a ver esta demanda y cómo se soluciona. El padre del niño dice, yo no quiero que Michael vaya a la cárcel. Él sabía que no era culpable, tampoco no quería ni ensañarse en ese aspecto. Yo solo quiero que me dé dinero, es decir, que haya un juicio y me tenga que pagar una indemnización por haber abusado de mi hijo. Que ya regular la moral de una persona que si hubiera sido verdad dices, sí, ¿cómo que no? O sea, no quiero dinero, quiero cárcel, solo cárcel. O cosas peores que la cárcel. Pero lo que no quiero es que me dé dinero porque ¿qué hago yo con el dinero? Mira cómo está mi hijo. Pero como no era el caso, él fue directamente a por el dinero. Entonces Michael dijo, vamos a hacer otra cosa. Dice, yo quiero ir a un juicio penal. Es decir, yo quiero arriesgarme a la cárcel para salir de esto y salir inocente de ese juicio. Pero el juez no se lo concede. Dice, no, porque en un caso normal siempre se va primero por lo penal y después por lo civil. Es decir, tú puedes ir a la cárcel y luego ya cuando estés en la cárcel encima tener que soltar la pasta. Pero como es un niño, es un caso que hay que hacer más rápido y tal, no te quiero conceder el privilegio, por decirlo así, de que vayas primero a jugarte la cárcel. Vas a ir al juicio civil. Entonces, claro, si tú vas a un juicio civil y luego te enfrentas al penal, tú ya tienes toda tu estrategia defensiva al aire. Ya saben lo que vas a hacer en el siguiente, claro. Con lo cual es muy peligroso. Aparte le dije, no, esto puede durar años, puede estar 3 o 4 años o 5 años en un proceso civil larguísimo. Es decir, y mientras tanto... adiós la gira, adiós todo, adiós tu carrera. O sea, Michael cada vez que salía a la calle hacía dinero. Por sponsors, por lo que fuera. Sí, estaba en lo más alto. Claro, parar ese tren, entonces le dijeron, no, o sea, no paremos este tren, da igual, ¿qué hay que hacer? Entonces hablan con el padre y le dicen, mira, ¿querías 20 millones? Toma, lo que sea. No se haya llegado a saber la cifra exactamente, pero dijo, vale, yo te doy la pasta y se retira el caso criminal. No acepto los cargos, porque en el acuerdo pone, no acepto la acusación, lógicamente, porque no lo he hecho, pero vayamos al criminal. Y el padre dice, no, yo ya tengo la pasta, ya no quiero nada. Pero aún así, lo que la gente tampoco entiende es que la policía, el Estado, se presenta como acusación también. Quiero decir, que yo puedo dispararle a alguien en la calle, a una persona, y decirle a su pareja, mira, vamos a arreglarlo, toma el dinero. Y esa persona puede tener una moral que diga, vale, pues dame el dinero, y me olvido. Vale, puede pasar. Pero acabo de disparar a alguien, es decir, la policía me va a coger y me van a demandar y me van a meter en la cárcel, aunque a la pareja de esa persona no le importe, a la policía sí, porque soy un asesino, soy un pedófilo o soy lo que sea. Con lo cual la policía sigue con el juicio adelante, aunque ya no esté el padre por medio. Y no encuentran nada, o sea, empiezan a hacer... Llaman a 200 niños, se gastan ni se sabe los millones de los impuestos de los americanos en eso, se van a sitios en plan a Filipinas, a no sé qué, a sitios donde cualquier niño que en su día estuvo en Estados Unidos y tuvo una relación con Michael mínima, tal, y no encuentran nada, no hay un testimonio, no hay una prueba, revisan Neverland de arriba abajo todo, no encuentran nada. Entonces, claro, no hay juicio. ¿Qué pasa? Que dicen,
tenemos que encontrar algo, porque ya nos hemos metido en una espiral que la gente ya está esperando un veredicto de culpabilidad. Está esperando la carne. Claro, y nosotros vamos a quedar como unos pringados de que se nos ha escapado. Y ya nos hemos gastado la pasta de la gente en esta persecución. Entonces desdoblan el caso en dos juicios distintos, diciendo, bueno, como se supone que lo hizo en el área de Los Ángeles y lo hizo en la zona de Neverland, que ya no pertenece a Los Ángeles, pues vamos a dividir, vamos a hacer 2 juicios y 2 investigaciones paralelas. No encuentran nada tampoco en la otra. Entonces utilizan un gran jurado, es decir, hay un gran jurado allí que revisa las pruebas que son no pruebas. Es decir, mira, hemos hecho esto, hemos interrogado tal, y no tenemos nada. Entonces se cierra el caso. O sea, es decir, un caso se cierra por falta de pruebas porque no tenían que hacer. Es decir, no pueden seguir adelante. Claro. Pero el niño sí que hace una descripción genital Bueno, el niño hace una descripción genital y entonces eso hace que la policía, cuando va a Neverland, le hace un registro a Michael que le desnudan, le suben en una silla con un fotógrafo, un forense, y le desnudan entero de arriba abajo y le hacen fotos de todo. Es decir, de los testículos, del pene, del culo, todo. O sea que es una humillación brutal. Es como empezaba la película, de hecho. Esa es la primera escena de la película que hemos visto, que tuvieron que eliminar por este acuerdo. Pero al final no coincide. O sea, realmente cuando ven esa prueba no coincide con lo que ha dicho el niño. Si no, habría sido otra forma. Entonces es como, vale, ya solo teniendo este indicio, ya él te describe, por ejemplo, claro, si está circuncidado, claro, o si está... Claro, y entonces, el niño dijo está circuncidado y no estaba. Ya es bastante. Entonces... Claro. De hecho, la descripción del niño es un dibujo en una servilleta, que es un dibujo que parece que lo ha hecho un bebé, es como una setita así, y dices, esto era el pene de Michael, y el de cualquier persona circuncidada, pues casualmente Michael no lo estaba, así que ya se le cayó lo único que tenían, un poco de presión. ¿Y este niño por qué llega a hacer estas declaraciones? Es decir, ¿está presionado por el propio padre? ¿Por qué hace esto el niño? Se supone que el niño, el padre, al ser dentista, tenía acceso a un anestesiólogo, que era el que le ayudaba, y parece ser que montan un poco entre los dos una especie de teatrillo, de forma que van a sacarle al niño, le van a extraer una pieza dental, pero le inyectan un suero, que es el pentotal, me parece que es el pentotal sódico, que es lo que se utilizaba antes como suero de la verdad, pero que se dejó de utilizar como prueba forense, porque aparentemente... Una vez que tú tienes esa droga en el cuerpo, te pueden contar algo y tú recordarlo como si fuera real. Claro. Entonces, aparentemente, el niño le dijeron todo lo que tenía que decir. Es decir, esto cuando le tocaba a él en la custodia, ¿no? Me imagino. Claro, sí, porque además él le tocaba un fin de semana, entonces él fue por el niño y nunca se lo devolvió a la madre. Era una familia, este hombre era bastante... Y lo que nunca salió en los medios, parece ser que cuando murió Michael Jackson este hombre se suicidó, ¿no? Este hombre, a lo largo de su vida, la gente siempre yo creo que tiene la imagen de una familia, de un hombre y una mujer que se quieren mucho y abrazan a su hijito toda la vida porque han abusado de él. Pero en realidad era una familia totalmente destruida desde el momento 1 y sobre todo desde que empieza todo este lío. Porque claro, ellos son perseguidos, ellos son cuestionados también, y el problema es que el hijo, en cuanto puede, se emancipa antes de la mayoría de edad. Primero, para trincar la pasta, porque claro, el padre le dice, sí, ya Michael, dame los millones, pero el niño tampoco lo va a ver, porque el niño es niño. O sea, que al final todo el dinero era para él. O sea, esto empieza con una extorsión y acaba con una extorsión. Y hay un momento que, claro, que el niño, como trinca el dinero, el padre y él están continuamente a la gresca. Entonces hay un momento que el padre le ataca al niño y le tira una pesa de gimnasio a la cabeza. Madre mía. El niño le demanda y consigue una orden de alejamiento porque le demanda por homicidio. O sea, el padre del niño intenta matarle, que es una cosa que la gente no se cree. La gente se cree que sí, todo esto ya en los medios no se sabe. Y en 2009 muere Michael, y en 2009, unos meses después, este hombre que acusó a Michael se da un tiro en la cabeza. Y se suicida. Y no va nadie al entierro. Él vivía ya solo. Se había desfigurado la cara también con operaciones porque no quería que le reconocieran. O sea, es una persona que ha tenido una vida... O sea, el dinero... karma, Tony. El karma, sí. Cuando dicen que el dinero no da la felicidad, o sea, ese dinero iba envenenado. Tuviste tus 20 millones, pero nunca los disfrutaste. ¿Se sabe algo del chaval? Algo leí el otro día de que podía estar en Serbia viviendo, algo así. Él empezó a estudiar cine y cosas también de audiovisuales en Estados Unidos. Estuvo en Nueva York mucho tiempo. Claro, su vida resuelta. Claro, la vida resuelta. Él tenía para todo esto. Y un día una chica que casualmente era fan de Michael estuvo estudiando con él y sin saber que era él, porque él vivía ya con una identidad cambiada, ya no utilizaba su nombre y tal, pero un día hablando, él como que se lo dijo y tal, dice yo me llamo tal al final porque es que fui esto de Michael, no sé cuántas.
Y ella, claro, dijo, no me digas. Dice, ¿pero eres tú de verdad? Dice, ¿y qué pasó con eso? Y él dijo, mira, mi padre nos metió en este lío. Él lo reconoce. Ahora la chica sale en un documental contando cómo le confesó allí entre él y ella. Dice, esto todo fue un invento de mi padre para sacar pasta. Dice, ojalá no hubiera pasado. Ya. Claro, luego el tiempo al final pone a cada uno en su sitio también. Pero en 2005, cuando se produce el juicio, el fiscal intenta traer al niño, decir, venga, ahora ya, o sea, como no pude utilizar al niño, sí, es el que pasa la primera vez, dice, vente aquí. Y él dice, os demando a todos si me hacéis ir a participar al juicio. Él ya no quería saber nada de esto. Claro, no quiere saber nada de esta historia, claro. Se sentirá también fatal, ¿no? Claro, internamente. Pues seguramente. Pero bueno, el dinero dicen que al final lo tapa todo, ¿no? Todo esto lo deja bastante tocado a nivel anímico, pero sigue adelante porque hace un discazo que es History en el 95. Ahí fue en la gira de History donde seguramente coincidimos y no nos conocíamos en Zaragoza, ¿no? Es la única vez que yo le vi en directo. Pero a mí ahí ya me dio la sensación de que estaba un poco con pequeños detalles. Yo analizo mucho los pequeños detalles de los comportamientos, ¿no? Prácticamente como el 60-70% del concierto era en playback, porque estaba muy quemado, las cuerdas vocales cada vez que hablaba y tal, se le notaba muchísimo que estaba haciendo playback y hubo un momento en el que sube una fan también ahí llorando y tal, y claro, como estaba cantando una canción en playback, ni siquiera se oyen los gritos de la chica, ¿no? Entonces yo digo, joder, si estás un poco en la realidad, tío, la gente se va a dar cuenta de esto, ¿no? Pero a la gente le daba igual, ¿no? Lo que quería era verlo en directo y este tipo de cosas. Lo que hizo fue crear mucho más espectáculo alrededor para que la voz fuera lo de menos, ¿no? Efectivamente. Porque él ya durante el Dangerous Tour ya tuvo problemas con las cuerdas vocales, tuvo que estar en una clínica en Londres y yo creo que ya dijo, mira, yo ya estoy harto. O sea, es que cuando tú lo ves ahí, que tú tienes 20 y tantos años y te crees que Michael es así también, él llevaba ya 500 ojalá. Sí. Le daba 3.000 conciertos a las espaldas desde que era niño. Y bueno, eso antes de Thriller estaba como en 20 discos ya que había grabado, ¿no? Claro. Y estaba como muy quemado ya. Entonces él ya era, pues decir, voy a dar el mayor espectáculo posible. Es verdad que yo creo que bailaba prácticamente mejor que nunca en el History Tour, pero porque como que suplía una cosa con otra. Es como más espectacularidad, que la gente venga a ver un show, porque si vas a ver un unplugged y cantas en playback, ¿qué has visto? No has visto nada. Sí. Has escuchado un disco, pero si vas a ver eso, al final te llenaba, y verlo ahí, pues es que te llenaba igual. Sí, era espectacular, sobre todo la intro que tenía con este 3D, que en aquel momento, en el año 96, la locura. Era una pasada. Yo que vengo en aquel momento aún no habíamos visto... Toy Story se había estrenado ya, pero no estabas acostumbrado a ver la intro era espectacular. Sobre todo yo me quedé muy metido con la reacción de la gente, ¿no? Que yo creo que en la película no está bien plasmada. La reacción de histeria de los fans, porque sí que se ve gente ahí como desmayada, pero no es igual. No, era una histeria colectiva y aquello era tremendo. La gente cayendo, llevándoselas en ambulancia, pero hombres, mujeres, era una cosa tremenda. Gente desmayada en silla de ruedas, sacaban las sillas de ruedas por encima del público. Sí, es espectacular. Lo que yo, en Madrid 92, yo aluciné porque yo pensaba que eso era un poco del folclore de Michael, ¿no? Porque solamente lo había visto pues en las pelis, en Moonwalker y tal, veía gente desmayada y decía, mira, pues han cogido las 3 desmayos que ha habido en la gira y los han puesto aquí. Pero es que yo estaba ahí y en cuanto Michael salió, la chica que yo tenía detrás se desmayó, ¡pum! Entonces claro, yo me di la vuelta, la intenté levantar, y pobrecita y tal, entonces la seguí por encima, pero de repente llegó otra chica por otro lado, yo intenté ayudarla para sacarla por adelante, luego llegó otra y digo, pero ¿qué está pasando aquí? Y de repente digo, pero que, joder, que yo he venido aquí a ver a Michael y no lo estoy viendo, que estoy sacando aquí, que yo no soy un enfermero de la Cruz Roja. O sea, ya cada vez que pasaba una chica yo decía, no, por allí, que la agarre otro, que yo estoy aquí a lo mío, que hubiera aguantado. Sí, yo creo que eso no lo han reflejado bien, ¿no? Ese momento histérico total de cuando salía y tal. Luego saca otro disco, Blood on the Dance Floor, y llegamos al último disco, a Invincible, que ahí también Sony se la juega directamente. Ahí yo creo que al principios de los 2000 es cuando ves más a Michael Jackson un poco perdido, ¿no? También por analgésicos que no paraba de tomar. Siempre se dice que fue a partir de lo del accidente de Pepsi, ¿no? Empezó con Pepsi y es verdad que cada ciertos años le tenían que volver a operar del cuero cabelludo, le tenían que volver a recortar el cuero, volver a coser, volver a meter un baloncito ahí que le metían para que tuviera la forma, que la piel cogiera esa forma. O sea, eso tenía que ser un doloroso y horrible. Pero es que encima
En el 93 encima le volvió a pasar, en los ensayos se le ve como le tienen que, es un momento que se tiene que ir porque dice que no aguanta el dolor, y eso le duró hasta sus últimos días. Hay una sesión de fotos en 2007, fíjate si se pasó tiempo desde Pepsi, que igual le colocan así un poco el pelo para la revista Vogue, y él se queja porque dice, no me toquéis ahí, que veo las estrellas. Que me sigue doliendo. Pero encima, en el año 99, yo estuve en un concierto en Múnich, que solamente hizo 2 ese año, uno en Múnich y otro en Seúl, y había una cosa que no había hecho en otros conciertos, que era una especie de puente está en YouTube, levadizo, sí. Entonces era un puente que él sube por ese puente hacia arriba, está en la parte de arriba del escenario donde están prácticamente los focos, y ese puente de repente como que lo tirotean y empieza a explotar, se rompen las partes de los lados y él tenía que bajar poco a poco hasta llegar al suelo, pero no se sabe cómo, por un accidente de utillaje o lo que fuera, el puente se descuelga a plomo. Entonces él cae desde una altura enorme, ¡pum!, hasta abajo, ni siquiera cae del escenario, cae al foso. Y él sigue cantando, tiene en la pierna, le está saliendo como humo de la pierna porque le debe caer algo de pirotecnia también, y cuando cae, claro, amortigua el peso como puede, pero las vértebras se le machacan también. Y entonces, claro, salió del escenario y se fue al hospital. O sea, de hecho, hace la última canción. O sea, yo estaba allí, estaba muy cerca de la primera fila y vi que algo había pasado mal, pero no entendía muy bien porque como nunca lo habíamos visto, no sabía cómo se tenía que mover, pero sé que cayó muy rápido y él subió trepando por un cable de acero. Y digo, esto no puede ser así porque es muy raro, no es, escenográficamente no tiene sentido. No tiene sentido. Y bueno, pues la cosa es que se fue y tardó muchísimo en salir para la siguiente canción, no entendía nada. Y él normalmente utilizaba una ropa para cada canción y salió la última canción con la misma ropa. Digo, aquí están pasando cosas muy raras. Cuando salgo del concierto, me dice alguien, oye, ¿qué ha pasado? ¿Sales del concierto? Digo, sí. Dice, ¿qué ha pasado con Michael? Que está en el hospital. Y yo, ¿pero cómo que está en el hospital? Dice, que están diciendo por la radio que se lo han llevado al hospital. Y digo, que no, que mentira. Digo, pero que yo acabo de salir y he visto el concierto. Digo, ¿es verdad que han pasado una cosa ahí un poco rara? Y entonces llegamos al hotel de Michael y nos dijeron, no, es que está en el hospital porque le están tratando con esto. Y ese día sí le tuvieron que... Y eso también le fue causando luego... De nuevo otra vez tranquilizantes para el dolor... Y bueno, en el 2005 otra vez, a raíz de un documental que hace con Martin Bashir, le vuelven a denunciar de nuevo un niño al que le cura el cáncer, ¿no? Parece ser que se lo lleva a Neverland, pues no tiene recursos, se lo lleva a la familia también. Y claro, uno se pregunta, joder, es como que no aprendes, ¿no?, de todo esto. ¿Cómo te puede pasar? ¿Cómo te puede pasar de nuevo esto, no? Y le pasa, y esta vez sí que van a juicio. La cosa es que cuando tú tienes algo, o sea, cuando tú sabes que lo estás haciendo bien, es muy difícil también bajarte de ese burro y decir, ¿por qué tengo yo que dejar de hacer lo que yo quiero porque alguien me haya acusado de una cosa que no es real? Entonces llega un momento que a él le llega una llamada y le dice, mira, hay un niño que le encantaría conocerte y tal, que tiene cáncer, sus padres son pobres, no tienen dinero para pagar el tratamiento. Entonces él, que se ocupaba de cientos de casos de este tipo, porque él, le llamaban de muchísimos hospitales y le decían, oye, pagarías esto, pagarías lo otro, esta gente necesita dinero, pues él lo hacía desinteresadamente. Entonces llega un momento que él lleva a ese niño a Neverland, lo conocen, a sus padres y todo, y es verdad que él tiene cáncer, pero lo que él no sabía es que todo esto ya venía siendo una trampa de esta familia hacia él, porque esta familia, antes de conocer a Michael, busca al abogado que consiguió el acuerdo millonario del niño anterior. Antes de conocer a Michael, eso es muy fuerte, porque pues es una premeditación de esto lo voy a hacer, tarde o temprano lo voy a hacer. Y encima ni siquiera llegaron con esas, ni siquiera llegaron diciendo te voy a acusar ni nada, al contrario, hicieron lo que hizo el otro niño, es decir, voy a vivir la vida padre contigo. Le decían, ay Michael, si tuviéramos un coche para ir a trabar, mi marido, no sé qué, pues toma un coche. Claro, necesito un ordenador, porque... Pero es lo que te digo, Tony, entrar de nuevo en esta historia. Ya. O sea, porque tienes gente alrededor que te puede decir... Y se lo dijeron, ¿eh? Mucha gente le dijo, mucho cuidado con esta familia, se están comportando fatal en Neverland cuando tú no estás. Los niños son unos cafres que están rompiendo las cosas, que hacen cosas que no se puede hacer, y dicen palabrotas. Porque ahí estaba toda la familia. Claro, sí, sobre todo la madre y los niños. La madre tiene un historial de delincuencia brutal, que nadie investigó eso, porque al final... Michael ya no estaba tan protegido como al principio. En los 80, Michael vivía en la jaula de oro y nadie se acercaba ni a 20.000 kilómetros de donde estaba él, porque era una cadena de guardaespaldas y de gente encerrándole, porque era la gallina de los huevos de oro, no te podías acercar a él. Sin embargo, ya en 2005, 2003, que es cuando pasa esto, Michael ya estaba en otro mundo. O sea, ya nadie, él mandaba sobre su propia gente, nadie le protegía como debía protegerle. Entonces se le coló ahí a esta gente que la mujer, ya te digo, tenía...
había robado dinero, había estafado dinero a la Seguridad Social porque pedía dinero diciendo que no tenía nada, pero luego tenía otros ingresos. Como el niño tenía cáncer, ella lo llevaba a jugar a sitios donde hubiera gente que le pudiera ver, en plan comisarías de policía, puertas de colegio, para que alguien dijera, uy, ¿este niño qué le pasa? ¿Por qué no está en el cole? No, porque somos pobres y no tenemos dinero y tiene cáncer. La gente reunía dinero, se lo daba, ella se lo gastaba en otras cosas. Era una gente que les enseñó a robar, la madre a los niños. Entonces robaron, una vez les pillaron robando en un gran centro comercial y salió el guardia de seguridad detrás de ellos. Entonces la mujer se rompió la cara ahí contra una columna, dijo que había sido él. Claro, final, pero todo eso estaban en informes policiales, ¿no? Claro, tenía unos antecedentes. Sí, tenía antecedentes, pero bueno, pero nadie te dice que Michael no puede abusar de tu hijo porque tú tengas antecedentes. Quiero decir pero en el juicio sí, en el juicio los abogados de Michael dijeron, oye, esta mujer tiene un historial. De hecho, llaman a Jay Leno, por ejemplo, que parecía que no tenía nada que ver, y es porque la mujer le había empujado al niño también contra Jay Leno, en plan, mire, usted que tiene tanto dinero y somos pobres. O sea, a cualquier famoso que se cruzaba, ella intentaba meterle al niño por los ojos de, mi niño tiene cáncer y no tenemos dinero. Hasta que Michael ya dice, no, o sea, yo me ocupo de estos casos, yo pongo lo que necesitéis. Pero a Michael le dicen, no juego con los niños, pero él siempre volvía a lo mismo. Los niños son inocentes, lo del otro niño fue porque el padre pues hizo esto, pero los niños son inocentes per se. Y no es así. Ya. Y bueno, el juicio fue televisado, fue absolutamente... El juicio fue una pantomima. Tremendo, duró ¿cuántos meses? 5 o 6 meses, yo creo. Y claro, y tú cada vez que veías una noticia de Michael Jackson en la tele decías, para algo bueno seguro que no es. No. Pasó anterior, fue lo del niño que saca por la ventana también, ¿no? Todo este tema. Y aparte que durante el juicio lo que pasaba es que cuando la acusación hacía las preguntas, los periodistas estaban todos ahí, cogían sus titulares y salían y los publicaban. Pero cuando llegaba el contrainterrogatorio y todo se desmontaba, ya nadie rectificaba la noticia y decía, que no. Sacaban la mierda, ¿no? Claro, sacaban la mierda y luego lo otro, cuando decían, Tú estuviste allí, ¿no? El día del veredicto. Me fui la semana antes del veredicto. No llegué al veredicto por un día, porque pues yo tenía hasta un fin de semana y el veredicto lo retrasaron al lunes, aunque ya lo tenían ese viernes, pero yo creo que pensaron, vamos a dejar esto reposar un poco, que a Michael le costó la salud, porque Michael ese fin de semana acabó en el hospital. Sí, a partir de ahí, además se le nota salir totalmente devastado. Sí, la última vez que yo le vi entrar al juicio, la mirada que tenía era un zombie. Realmente no había ninguna prueba, o sea, era todo un disparate. Llegaron a ese juicio y fue todo un auténtico disparate. El juicio era un juicio con jurado popular, con lo cual la gente dice, no, es que pagaría al juez. Bueno, es que esas cosas no son así. Entonces había un jurado popular al que les pusieron todas las pruebas y se dieron cuenta de que aquello es que era una cosa demencial. O sea, es que la mujer decía, no, es que le decían, pero ¿usted por qué no lo denunció antes? No, yo porque estaba secuestrada. Que Michael me tenía secuestrado en Neverland y entonces decían, pero usted estaba, esta semana, ¿dónde estaba usted? No, secuestrada en Neverland. Entonces le sacaban las facturas, usted ha ido con la tarjeta de crédito de Michael a hacerse las ingles brasileñas, usted ha ido a la manicura, usted ha ido a comprar ropa y ha ido a comer a todos estos sitios y todo esto lo ha pagado la tarjeta de Michael y el chofer de Michael la llevaba y la traía. ¿Por qué cuando fue a la peluquería que le hicieron la depilación no llamó a la policía? No, porque no funcionaba el teléfono. Decían, pero vamos a ver, o sea, es que esto no se sostiene. Entonces decía la mujer, no, y Michael nos quería hacer desaparecer, quería llevar un globo aerostático a Neverland, meternos en el globo y hacernos desaparecer. Claro, eran declaraciones de ella, declaraciones de la ahí, mujer, ¿no? Claro, el jurado miraba y decía, pero esta señora está totalmente ida, o sea, pero ¿cómo puede estar diciendo estas cosas? Que no tienen ni pies ni cabeza. Y luego llegaba el hermano y le decía, sí, yo vi a Michael, yo subí a la escalera y vi a Michael abusar de mi hermano. Pero en esta escalera sí. Entonces fueron allí los forenses, a la altura que tenía el niño, ni siquiera se veía la puerta de Michael. ¿Pero a qué hora fue? Pues a las 2. No, pues tú a las 2 no habías entrado, porque en el registro de la puerta tú entraste a las 4. Pues sería a las 5. No, pero a las 5 tú estabas en no sé dónde. Pues a las 6. Claro, decían, pero ¿por qué estás cambiando la hora? Dice, porque había muchos relojes en Neverland, pero tenían horas distintas. De diferentes países. Claro, es como, pero por favor, que este es un juicio, que es una cosa sagrada. O sea, que las pruebas tienen que ser sagradas. Le enseñaron una revista porno, le dijeron, ¿es verdad que Michael te enseñó esta revista porno? Y dijo, sí. Dice, pues la acabo de comprar en el kiosco, esto es de hace 3 años, lo que tú me estás diciendo, no la pudiste ver. Pues sería otra, claro, pues que es muy fácil, ¿no? Es decir, no, pues si no es esto, es lo otro. Pues es todo un disparate. Además, aquel día que llegó en pijama también, que dio la vuelta al mundo las imágenes. Para colmo encima, pues eso, igual se volvió a caer, porque estaba totalmente enteído, se volvió a caer en la ducha, le tuvieron que llevar al hospital otra vez magullado, no sé qué, y el juez le llama y dice, no, si no vienes aquí te meto en Chirona hoy. Entonces le tienen que sacar del hospital en el pijama, le dejan una chaqueta en el coche para que por lo menos entre un poco tal, pero es que le van llevando, va sin maquillar, que para él eso era imposible.
Sí, porque el tema del vitíligo que no lo hemos tocado, pero realmente hasta en la autopsia, ¿no? Salió el tema del blanqueamiento. Tenía lupus, tenía varias cosas autoinmunes y entre ellas era el vitíligo. En la peli se tocan muy por encima, pero bueno, no está mal. Quiero decir que me sorprendió el otro día, por ejemplo, la Sociedad Mundial del Vitíligo, antes de que pusieran la peli, hizo un post diciendo qué ganas tenemos de ir a ver la peli, porque ojalá que toquen esto y se mentalice más población de que esto existe, y es una cosa que nos pasa a muchísima gente. Sí, pero con Michael Jackson era como se está haciendo blanco, y hablabas con un dermatólogo y te decía, es que eso es imposible, claro, eso no se puede, sí. O sea, eso es porque la es una cosa muy de los 80, ¿no? Es que se operó la piel para hacerse blanco. Pero ¿cómo se opera la piel? ¿Cómo se opera la piel como es? O sea, le quitas la suya y le pones la de otra persona. Claro. ¿Cómo es? Es tremendo. Y la gente se lo creía. Pero hoy en día es otra cosa que igual, lo que decíamos antes de la cámara hiperbárica. Hoy en día te metes una cámara hiperbárica y pues muy bien, ¿sabes? Hay tratamientos ahí con medicina privada que te lo hacen y tú pagas y ya está, y a nadie se espanta. Pero hoy en día hay estas modelos, ahora en El Diablo Viste de Prada sale Winnie Harlow, esta chica que tiene todo el cuerpo como Michael lo tenía, con vitíligo. Lo que pasa es que ha decidido, no me voy a maquillar, porque ahora ya... Pues eso, es que antes te reías de un gordo, te reías de... Es que yo creo que medio tonto. A Michael Jackson se le hizo un bullying a nivel mundial espectacular. Y a día de hoy, cuando ya hemos superado un montón de cosas, con Michael seguimos con eso. Es como que para él no valen las reglas que tienes para todo el mundo. Es decir, una persona tiene una enfermedad... Es un cheque en blanco. Sí, una persona tiene una enfermedad, tú nunca te meterías con esa persona. Pero si es Michael, bueno, pues como Michael y ya se ha dicho tanto, pues sí, nos metemos con él y sigue el bullying, ¿sabes? Al final... Sí. Bueno, en este juicio, en la defensa... declaran para su defensa los que luego en el 2018 creo que fue tiene otra demanda por cuando ya había pasado más de 10 años, ¿no? De que había muerto. Claro, es que esa era muy fácil porque ya está muerto. Esa gente había sido súper fiel a Michael y de hecho el primer testigo de la acusación es este chico, Will Robson, que adoraba a Michael, pero adoraba como una cosa mala, como un dios. Y cuando Michael muere, él empieza a llamar a MTV y dice, por favor, yo era la persona que más he querido a Michael del mundo y que más me ha enseñado a Michael, y quiero hacerle homenajes en la MTV y quiero coreografiar a su hermana Janet cuando era bailarín. Claro, él era bailarín. Y continuamente quería hacer homenajes, y cuando hacen un libro, un memorial y tal, él siempre escribía los párrafos más bonitos de cómo Michael había cambiado su vida. Bueno, era una cosa increíble, escuchar a este chico alucinabas. Pero hay un momento que el Circo del Sol quiere hacer un súper espectáculo basado en la música de Michael, y él llega allí y dice, por favor, quiero ser el coreógrafo de esto. He salido en videoclips. Claro, quiero dirigir esto porque es que Michael era mi padre artístico. O sea, es que yo necesito devolverle a Michael todo lo que me ha dado y quiero dirigir esto. Lo que no cuenta ahí es que él está empezando a tener problemas económicos ya, y que quiere por Michael y quiere porque necesita pasta, y el Circo del Sol le va a dar un dineral al que sea el director de ese espectáculo. Le rechazan, y entonces él ya se queda diciendo, ostras, ya no tengo curro. Yo antes había estado con Britney Spears, que era mi novia, yo coreografiaba en Sing, yo estaba en el top del top, y encima era amigo de Michael, con lo cual nunca me iba a faltar de nada. Pero ahora que ya ni está Michael, ni ya soy alguien relevante, y ni siquiera puedo hacer esto, que es lo único que de repente me iba a beneficiar de la muerte de Michael, ¿ahora qué hago? Y entonces llega un momento que se le cruza el cable y dice, bueno, de hecho su madre escribe un libro diciendo pues cómo había sido Michael para la familia, cómo les había cambiado y lo bien que había sido todo, pero no consigue venderlo porque las editoriales no lo compran. Dicen, es que un libro que hable bien de Michael, ¿quién se lo va a comprar? Claro. Entonces todos estaban a una con Michael. De hecho, él llama, el día del funeral, Will Robson llama a los sobrinos de Michael y dice, por favor, queremos ir, necesitamos plaza en el funeral, dinos dónde hay que aparcar el coche, lo que sea, porque queremos estar ahí con vosotros. O sea, para él fue una pérdida muy dramática, pero llega un momento que el dinero le ciega y dice, pues lo mismo. O sea, ¿cómo están? Sigue adelante, ¿no? Están pendientes de... Yo ya ni lo sé, o sea, es que es una cosa que llevan tanto tiempo dándole vueltas. El juez lo ha rechazado tantas veces todo, que entonces lo van cambiando de forma todo el rato el juicio. Es como, bueno, no le acusamos a él, porque como él ya ha muerto, pues acusamos a su empresa. Bueno, acusamos a su empresa de negligencia. Bueno, pues ahora acusamos a la gente que lo rodeaba de ser la mayor red de pederastia mundial. O sea, cosas ya que dices, pero sí, vamos a ver, o sea, ¿qué tenéis para decir esto? Y no tienen nada, y el juez lo rechaza, entonces vuelven otra vez con otra. Y como ya no le hacían caso, pues entonces se van a un tipo que hace documentales y le dice, mira, te vamos a vender una historia que vas a alucinar. Vamos a decir que Michael abusó de mí,
Y como no vas a entrevistar a nadie que esté en contra de nosotros, solamente a nosotros, hacemos un guión y esto se vende como churros. Y así fue. Y así fue. Y la gente se lo cree y nadie se da cuenta que no hay nadie ahí para defender a Michael, que siempre están preguntando a la misma gente y que encima el documental está lleno de fallos que dices, pero... Sí, pero está muy bien hecho. Está muy bien, claro, está muy bien hecho. Yo cuando le vi... Tiene una producción increíble. Claro, yo cuando lo vi, la música de terror, el dron, todo es como, joder. Todo es para que el espectador, evidentemente, se meta. Que está muy bien, cinematográficamente yo siempre que veo cualquier material de Michael, siempre lo intento ver con ojos de fan y con ojos de no fan. Intento pensar lo que pensará el que no conoce nada de esto. Y con los ojos de fan yo decía, están mintiendo porque esto no fue así, pues fue de otra forma. Esto tampoco, esto está mal también. Aquí se acaba de contradecir, la madre acaba de decir, qué bien cuando Michael se muere porque digo un pederasta menos, pero justo luego digo en otra toma que no, que yo me enteré porque me lo dijo mi hijo hace 3 años. Sí. Entonces, si no lo sabía... No concuerda. Claro, no concuerda, pero viéndolo desde los ojos de no fan, yo digo, es que... Y además tú, Tony, dentro. Y tú, Tony, en concreto, que tienes prácticamente al día dónde está Michael Jackson. Es decir, es increíble porque un día hicimos la prueba, estábamos en tu casa y me lo comentabas, de un día, tal, 7 de enero del año 2001, pam, buscas, Michael Jackson estaba en Suiza, o estaba en tal, o estaba en... O sea que realmente además te pidieron información. Eso me sirvió a mí al principio del juicio, me sirvió a mí de hecho, porque yo eso lo hacía para mí, era mi propio archivo de información para tener todas mis fotos ordenadas y toda la historia de Michael catalogada y ordenada, como me gusta a mí tenerlo. Y cuando se produjo esta acusación de 2003 y salió el fiscal a leer allí los cargos y tal, y dijo unas fechas que a mí ya así ya de cabeza no me concordaban, porque decía, Michael abusó de este niño en Neverland en tales fechas. Y de repente me digo, pues en tales fechas Michael ni siquiera estuvo ahí, ¿cómo puede ser? Pero claro, tampoco tengo días y horas de todo, pero más o menos yo sabía que en esa época Michael no había estado. Entonces luego salió el abogado de Michael también públicamente y dijo, por favor, como sabemos que Michael tiene mucha relación con los fans, lo han visto aquí, tienen fotos allá, Michael estuvo en sitios que solamente lo saben los fans muchas veces. Y dice, si alguien tiene información o conoce a este niño o ha estado presente cuando Michael estaba con el niño también, toda esta información nos es muy válida para que haya testigos, porque al final esto, si lo reduces en la habitación había un hombre y un niño, eso no es imposible de gestionar, ni para un lado ni para otro, es la palabra de uno contra la del otro, pero necesito testigos. Y yo dije, mira, yo no he sido testigo de esto, digo, pero yo creo que voy a revisar mis fechas y creo que aquí hay algo que no concuerda. Y efectivamente yo las vi y había fechas que no podían ser. Entonces yo me puse en contacto con el abogado y le dije, oye, me imagino que esto ya lo tendrás, me imagino que la secretaria de Michael te lo habrá pasado bastante mejor que lo mío, digo, pero mi ayuda es esta, Michael. Los días que este niño le acusa de estar en Neverland tal, Michael ni siquiera estaba en California, posiblemente, porque estaba aquí. Y bueno, yo lo envié, nunca recibí respuesta, pero a 15 días después, cuando ya se presentan oficialmente los cargos, las fechas ya habían cambiado. Ahora ya sí coincidía que había estado en Neverland. Digo, amigo, eso es igual que lo del otro. ¿Esta fecha te viene bien? No, aquí no. Pues la otra, no me importa. Sí, cuando tú mientes, te da igual cambiar un poco la versión unos días que otros. Sí. Le conociste personalmente, ¿no? Has estado cerca de él. Sí. En varias ocasiones. Una de ellas como que te abrió incluso la puerta del coche. Sí, eso fue mi top de estar con él. Top de estar con él, ¿no? Sí que en algún momento apretones de manos, de llegar ahí pues con todos los fans, salir, dar la mano, cogerle así una vez por la espalda, tocándole el pelo, bueno, pues esas cosas que hacen los fans ahí de ahí, Dios mío. Pero sí que una vez que me lo encontré por casualidad en una calle de Londres, que eso es una cosa ¿qué posibilidades hay en esta vida de encontrarte con Michael Jackson a solas en una calle de Londres? Pero porque estabais en el hotel, ¿no? Claro, estábamos en el hotel, porque habíamos ido porque Michael estaba allí, efectivamente, no es que no estaba yo por Londres tranquilamente y él también, sino que estaba en el hotel, pero ese día era un día muy malo, muy lluvioso, el hotel no tenía... Como casi siempre. El hotel no tenía ventanas por donde salir a saludar como hacía siempre, por eso estábamos siempre en la puerta, porque siempre salía a saludar, era un hotel muy complicado, de estos enormes, y nosotros teníamos unos amigos en Londres y nos dijeron, oye, vamos a dar un paseo por aquí, que queremos comprar ropa y tal, y digo, venga, que son amigos de Estados Unidos y digo, me sabe mal también no acompañarles un momento. Entonces, bueno, hablamos un poco con los guardaespaldas en el hotel, oye, mira, que es que somos fans, queremos estar aquí, pero por otro lado tenemos un compromiso y tal, y me nos dijo, no os preocupéis que Michael no va a salir en todo el día, tiene una reunión dentro del hotel, una entrevista, y vete que luego la tuvo, pero no va a salir en todo el día, con lo cual, bueno, nos fuimos medio tranquilos, pero con el rabillo del ojo en plan, a ver si sale como salga Michael y no estemos ahí, vamos a ser los pringados de los fans de Londres. Bueno, caminando, 2 horas, nos encontramos 2 coches allí, que eran los coches de Michael, en una calle random de Londres, una calle cualquiera.
Y claro, digo, son los coches de Michael, digo, a lo mejor han salido para algo, para lo que sea, seguridad o lo que sea, pero Michael no estará aquí porque aquí no hay nadie. Pero ya nos fijamos en que había un guardaespaldas en la puerta de una galería de fotografía y claro, le conocimos también y entonces dijimos, ostras, Michael está aquí, nadie lo sabe. Estamos aquí, mi mujer y yo. Y estaba Laura contigo. Estaba Laura conmigo. No, habíamos perdido la cámara de fotos el día anterior, para colmo, en una fiesta, porque la fiesta estaba Michael ahí, fue la locura, desapareció todo, lo perdimos todo, no da igual. Y digo, ¿qué hacemos? Bueno, dice, me voy a acercar ahí a un kiosco a comprar una cámara de estas desechable por si está la oportunidad de hacerlo, lo que sea. Y luego teníamos dos opciones, o hablar con el guardaespaldas y decir, estamos aquí, nos vamos a portar bien, o no decir nada, disimular y cuando salga Michael, y lanzarnos allá a la yugular, que no íbamos a hacer. Pero bueno, hablamos con él y nos dijo, me estáis poniendo un poco en peligro, nadie sabe que Michael está aquí, hemos salido de incógnito, joder, ¿cómo nos habéis encontrado? Bueno, lo típico. Pero bueno, me dijo, mira, si os portáis bien, no llamáis a nadie y mantenéis un poco las formas, yo intento tener un detalle. Entonces, bueno, nos quedamos allí, disimulando ahí en una esquina, un poco alejados de la puerta, claro, para no estar allí pegados y que se nos notara. Y media hora después o 20 minutos después Michael salió a la calle, o sea, salió primero su maquilladora, la persona de vestuario, se metieron en el coche y que ya sabíamos que era el anuncio de que él iba detrás. Efectivamente, él salió a la calle caminando, no llevaba nada, ni gafas, ni sombrero, ni mascarilla, ni nada, como una persona normal caminando por la calle, que nos quedamos impresionados. Parecía que solamente estábamos nosotros y él ahí, pero claro, había gente por la calle, entonces alguien enseguida miró desde la otra acera y gritó, ¡Michael! Que no era ni fan ni nada, pero tú ves a Michael Jackson y gritas porque te sale. Entonces yo ya dije, bueno, se acabó. Le hemos visto, pero esto ya se acaba aquí. El guardaespaldas cogió a Michael como un muñeco, lo metió dentro del coche, cerró la puerta y dijimos, pues ya está. Aquí se ha acabado. Pero de repente noté que me tocaba en el hombro, me doy la vuelta, me abrió la puerta del coche y me dijo, entra con él. Y, entonces, y de repente... Claro, entonces yo entré allí y de repente me vi con él. Él estaba sentado en el asiento de atrás y yo en el de delante, abrazado así al reposacabezas y yo, madre mía. Digo, ¿Y qué le digo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué digo? Y, ¿sabes? No estaba, ¿Te quedaste en blanco? En blanco totalmente. Qué fuerte. Yo tenía un single y un rotulador preparados porque me imaginaba que todo iba a ser muy rápido. Digo, si sale y se mete en el coche, digo, a ver si entre medias consigo que me firme un autógrafo. Pero claro, en ese momento yo me quedé así y no sabía qué decirle. Y entonces él miró y vio que llevaba el single y el rotulador y él rompió el hielo y me dijo, ¿quieres que te firme eso? Y claro, yo le dije, yes, please. Entonces ya me lo cogió, me lo firmó. Pero claro, yo me quedé que no sabía qué hacer. Pero claro, de repente caí que mi mujer estaba fuera todavía del coche. Y entonces le señalé a Michael así como la ventanilla, pero o sea, no podía articular palabra. Entonces él bajó la ventanilla y Laura se asomó y empezó a hablar con él. Tan tranquila, sangre fría total. Michael, estuvimos anoche en la fiesta, tal. Qué bien que nos contaste toda la situación, el problema que tienes con Sony, con no sé qué. Y yo decía, pero ¿cómo habla tanto? ¿Y cómo puede tener este cuajo de estar aquí hablando con Michael en inglés perfecto? Y yo como un tonto a las 3 allí mirando, alucinado. Te quedaste blanco ahí, claro, sin palabras. Y a guardaespaldas le dijo, venga, que viene gente ya, que ya... Claro, pues de repente le llamaban ya por la otra ventanilla, le metieron un plano de metro así, y Michael lo firmó y se lo devolvió así como si fuera un cajero automático. Entonces el coche ya salió avanzando, claro, nosotros quedamos ahí helados con nuestro autógrafo, pero de repente el coche paró en un semáforo. Entonces salimos corriendo y llevamos una revista que salía Michael en portada y se la pusimos así en el cristal. Y no sabíamos si él nos veía o no porque era un cristal tintado. Pero entonces bajó la ventanilla otra vez y dijo, ¿queréis que os firme también esto? Y digo, pues sí, por favor. Entonces nos lo firmó y Laura otra vez, venga Michael, oye, ¿qué tal? ¿Qué cuál? Y otra yo, vez ahí. Madre mía. Sí, sí. Yo estaba asomado a la ventana como un espectador de decir, esto es como si lo estuviera viendo en una peli, ¿sabes? Digo, lo estoy aquí en primera persona, fue increíble. Qué bueno, vaya casualidad también de encontrarte. Alucinante. Vuelvo al hotel y digo, ¿qué tal por aquí? Me dicen, no ha salido en todo el día. Digo, ay amigos, os voy a enseñar una cosa calentita. Que estaba la tinta fresca todavía. Y claro, como en aquel momento, estamos hablando del año 2000. 2002 ¿no? fue eso. 2002, claro, la cámara de fotos en el móvil era... Ni teníamos, yo creo, encima teníamos aquella desechable, pero ni la sacamos, porque pensamos, si yo le pido una foto a Michael me va a decir que sí, pero se va a acabar el momento. O sea, prefiero disfrutarlo en vida, o sea, en vivo, quiero decir, verle, hablar con él, no decir, no, hacemos una foto y que Michael diga, venga, chavales, ya tenéis vuestra recompensa, está acostumbrado a eso. Pues Tony, podíamos tener aquí una segunda parte de Michael totalmente porque genio y figura. Te quería, bueno, llega el 2009, muere. ¿Dónde te pilla? Me pilla comprando entradas para sus conciertos. Porque para el DCC, ¿no? Anunció 10 conciertos, de repente de la noche a la mañana se convirtieron en 50, que fue una de las causas que precipitó todo este final terrible. Y el día que salieron las entradas, todas desaparecieron, volaron, yo no conseguí ninguna.
oficialmente en la taquilla no conseguí nada, y mucha gente tampoco, fue complicado conseguir. Entonces a partir de ahí me dije, tengo que comprar entradas como sea, de reventa, y empecé a comprar de reventa como pude. Mucha gente, todas las primeras que salieron eran del Gallinero y tal, entonces mucha gente no estaba conforme y las empezó a vender, y yo empecé a comprarlas. Yo prefiero estar en el último de los dos a no entrar, a estar fuera. Entonces yo compraba todas las de Gallinero y luego las iba mejorando. Si alguien tenía una de una zona más cercana, pues yo vendía una y compraba otra. Yo estaba trabajando... Pero volaron en nada de tiempo, ¿no? En nada, sí. En 2 horas se vendieron 850.000 entradas. Madre mía. Porque luego los entrenadores que tenían como un montón de pactos con otra gente, ofertas con hotel, no sé qué, se habían guardado para hacer esta trampa que se hace ahora con los conciertos de se venden todas, pero de repente salen al triple de precio en una reventa oficial que es nuestra también. Con lo cual, las entradas valen $50, pero si la compras aquí vale 250, pero el dinero va para mí también. Es como, ya entiendo por qué han volado. Y bueno, pues al final ese día yo compré mi entrada número 25. Íbamos a ir a 25 conciertos de 50. Conciertos en Londres. ¡Buah! Empezamos con 1 o 2, pero ya, lo que te digo, nos fuimos emocionando y hasta que dijimos, mira, vamos a la mitad. Si podemos ir a 25, pues el día que Michael muere yo había comprado la entrada número 25, porque era la última. Yo, esa, la felicidad, o sea, es el día más feliz de mi vida. Es decir, es que tenía, yo que sé, 30 vuelos para ir y volver, porque yo no tenía tantos días de vacaciones. Y de repente sale la noticia y de repente yo estoy en el ordenador en casa, llevando el foro, este foro de Michael que tenemos. Sí, el más longevo además, sí. En 2002 nace, en 2001 nace y en 2026 sigue ahí todavía. Ahí sigue. O sea, tú puedes ir a ver ese post de ese día, de cuando Michael muere, pues todavía está ahí, como otro cualquiera. Y entonces a mí me llaman y me dicen, oye, unos amigos míos que estaban allí en la puerta de la casa de Michael, dices, esto se está complicando, ha venido una ambulancia, la gente está muy nerviosa aquí, entran y salen, y digo, pues Michael había retrasado 2 o 3 conciertos porque alegaron como que las primeras filas las tuvieron que cambiar porque el escenario iba a ser más grande y para que fuera más espectacular. Bueno, pues movieron las fechas y la gente se quejó mucho de eso, porque la gente que había comprado una entrada para el primer día, de repente era viaje, para el tercero y el cuarto día, aparte del viaje y tal. Y entonces la gente se cabreó mucho con Michael, esto es culpa de Michael. Bueno, pues era un poco rollo escuchar todo eso. Entonces cuando dices lo de la ambulancia, yo lo primero que pienso es, como se aplace el concierto porque Michael esté enfermo o lo que sea, la gente se va a llevar un cabreo que verás tú. Digo, también puede ser otra cosa, puede ser los niños. O sea, en esa casa ha habido mucha gente y yo qué sé, los niños se han puesto malos, o cualquiera, una cocinera, y a una ambulancia a llevársela y ya está. Pero no dejaba de pensar por dentro, algo va mal, porque poco tiempo atrás yo había recibido un correo súper alarmante, hace un par de semanas a lo mejor antes, de unos fans, que eran los fans que seguían a Michael toda su vida, le seguían a todos los sitios. Continuamente viajaban detrás de él, tenían contacto con él, le daban cartas y tal. Y me dijeron, llevamos un tiempo que los guardaespaldas no nos dejan acercarnos a Michael. Han dicho que están en modo gira, que no le podemos dar nada, ni una carta, ni un nada. Y le estamos escribiendo continuamente, Michael, te vemos muy delgado, cada día te vemos peor. Descansa, da igual que suspendas la gira, lo que sea, por favor. Lo primero es la salud. Y entonces ese email lo mandaron a cierta gente elegida que sabían que podíamos tener contacto con gente de alrededor de Michael para intentar puentear a los guardaespaldas y decir, mira, pues si conoces a alguien que pueda hablar directamente con Michael, hazle saber que los fans queremos que a Michael sano, que nos da igual los conciertos, que se retire, como si se retira hoy. Dice, pero le hemos visto muy mal. Dice, la última vez que pudimos entrar a un ensayo, una chica abrazó a Michael y dice, le he tocado los huesos. Dice, me da miedo. Dice, o sea, 50 y pocos. Sí. Entonces, claro, yo aquello cuando lo vi dije, ya están exagerando. Claro, es que no quieres verlo, porque al final crees que no pueden pasar esas cosas y piensas, joder, si esta gente ha firmado con una aseguradora que van a ser todos los conciertos, la aseguradora dijo, Michael está perfecto de salud, no quieres verlo. No, es como cuando tienes un anoréxico en casa y dices, mira para otro lado, come poco, pero sabes que no, que es muy problemático. Entonces, enseguida lo que me vino a la cabeza es ese email y dije, pasa algo malo. Hasta que se hizo oficial. Hasta que se hizo oficial. Salió en TMZ la noticia, yo intenté, me puse en el modo administrador del foro y empecé a borrar mensajes que ponía Michael ha muerto, porque dije, hasta que no lo ponga la CNN, que sea como alguien oficial que digas, no es TMZ, que es una esta de rumores y tal, CNN, si la CNN pone que Michael ha muerto, Michael ha muerto. Hasta que CNN... Y CNN conectó. A los 20 minutos lo puso y ya se acabó el mundo ya. ¿No crees en las teorías de que sigue vivo, claro? No. Absolutamente. De ninguna manera. Eso es todo... De ninguna manera. Pues Tony, me quedaría solamente preguntarte, ¿disco favorito de Michael? Siempre estoy entre Thriller y Bad, pero Bad me pilló más en mi punto bueno ahí de adolescencia
y creo que es Bad. Coincido contigo. El problema que tiene Bad es que no tiene Billie Jean. Si Billie Jean estuviera en Bad, pues ya no hay, ya está, solucionado. Billie Jean y Man in the Mirror en el mismo disco, pues ya está. Por lo que la canción favorita deduzco que es Billie Jean, ¿no? Es una obra maestra sin ningún tipo de... Además con bombo, caja, bombo, caja, bombo, caja. Qué sencilla parece y qué cosa tiene, que bombo caja. ¿Cuántas canciones hay que empiezan con bombo caja? Trillones, pero da igual, porque cuando escuchas el primer bombo de Billie Jean, es Billie Jean, no es otra. Sí, es tremendo. Es alucinante. Es tremendo. ¿Y hay algún peor disco que tenga? Que no te acabe de bueno, gustar. si hablamos de los discos de pequeño, hay discos que bueno, son bastante regulares, pero esa pregunta siempre suele ser desde Off the Wall hasta Invincible, y yo dejaría como peor Invincible. Es verdad que tiene canciones que están muy bien, que son muy agradables, pero le falta una chispa que no... Es como ultra procesado, ¿no? O sea, demasiado cada canción por sí relamido. sola, la oyes y está bien, pero cuando lees, es como... Está muy bien ese ejemplo, porque cuando ves lo de la comida procesada, que dices, si tiene 200 ingredientes es ultra procesado, pero si solo hay uno es sano. Pues esto pasa igual. O sea, Billie Jean, compuesta por Michael Jackson, y escuchas You Rock My World, compuesta por... y hay 25 nombres, y dices, esto es ultra procesado. Aquí se ha metido demasiado cocinero para hacer el mismo... hay mucha gente que quiere cobrar. También, claro, por supuesto. Y videoclip favorito, que también, hablando de Michael Jackson, y el videoclip tiene que aparecer, claro. Smooth Criminal para mí. Smooth, es que eso es un... Es maravilloso. Cine, puro cine. Fíjate que el director es Colin Chilvers, que realmente, o sea... que no había hecho nada. Hombre, pero el que había colgado a Superman de 2 hilos, y por eso lo cogió Michael, porque dijo, quiero hacer una peli que quiero volar. Claro. Y Colin Chilvers. Pero es que el videoclip es una obra maestra de dimensiones, ¿no? Tú sabes que yo pongo la primera toma de cuando entra al club de los años 30. Cuando entra, se lo pongo a los alumnos muchas veces como presentación de personaje, ¿no? Porque tiene una sombra que le hace la solapa del sombrero, que solamente le deja ver esto, y todo el rato mantiene esa iluminación, por lo que hay un dire de foto con una decisión muy inteligente de mantener el misterio, y justo cuando empieza a cantar en la canción aparece en un sitio y hay un rebote de luz que le da la iluminación a la cara entera, ¿no? Es tremendo, ¿no? Que cualquier cosa que veas, ese es un detalle pequeño, pero cualquier cosa, la coreografía, todo eso. Yo estuve hablando con Vincent Patterson, que es el coreógrafo que lo hizo, y me dijo, prácticamente él es un poco el director en la sombra, ¿no? Porque él tiene un sentido de la estética enorme, y decía que él le dio a cada uno de los gángsters, dice, aunque no tenéis líneas, no vais a hablar ni vais a hacer nada, dice, pero cada uno de vosotros vais a escribir una historia de un gángster, y ese gángster vais a ser vosotros, vais a tener ese papel, y os tenéis que embeber ese guión para actuar como si fuerais un gángster de verdad. No sois bailarines haciendo de gángster, ni disfrazados. Dicen, en el momento que estéis dentro del set, sois el gángster, y os movéis como el gángster, y tenéis en vuestra cabeza la historia del gángster. O sea, es una cosa que es una locura para un videoclip, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que guarde una historia anterior. Para nada, pero era hasta ese punto el perfeccionamiento de... Realmente vamos a hacerlo, es maravilloso. Pero luego tiene otros que también... alucinan, ¿no? Cualquiera que cojas... Strange in Moscow, Remember the Time, es que porque los directores eran buenísimos, con los que contaba, claro. Fíjate que Colin Chilvers, que a lo mejor es el menos bueno, hizo el mejor vídeo. Sí, tremendo. Lo que es una buena idea también, partir de una buena base. Y Tony, cuando realmente ya como reflexión final, ¿tú crees que el mundo le debe una disculpa? Totalmente, claro. O sea, realmente yo creo que con la película está hay empezando muchísima a pasar. gente. Es que hay mucha gente que lo está viendo, ¿no? Está empezando a pasar. Porque siempre hemos... O sea, eso lleva un poco como frase en internet mucho tiempo, el mundo le da una disculpa a Michael, y es verdad, porque la gente ha dado por hecho todo lo que ha leído, y entonces ahora estás en el lado malo de la historia cuando haces eso. Claro. Pero sin embargo, ahora con la peli todo va de corrido como siempre, es decir, sale una peli de Michael Jackson, pues lo vamos a machacar, porque bueno, pues como todos los productos de Michael, pues se machacan y ya está, y se hunden. Entonces la peli empezó así, sabes que la prensa lo primero que hizo es, vamos a ponerle un 98% de Rotten Tomatoes, que es la peor película de la historia. Bueno, pues eso era lo habitual, o sea, eso yo lo esperaba y sabía que las críticas iban a ser así, de gente que las había escrito incluso antes de ver la peli, porque tú ya sabes que eso lo van a machacar. Pero por primera vez en muchísimos años, el público le ha dado una vuelta tan grande que parece que ahora son los críticos los que dicen, ojo,
que hemos hecho, a ver si hemos hecho el ridículo ahora, a ver si hemos dicho... Es que lleva en España es una pasada, porque... Otra frase que se dice siempre para otra cosa es, el miedo está cambiando de bando. Ojo que ahora criticar a Michael te puede costar comentarios muy complicados, cuando antes era lo normal. No, en España y en todo el mundo, pero aquí sigue segunda semana número 1, que no la ha desbancado ni siquiera... Bueno, el Diablo Viste de Prada, que eso es... Es que lleva ya en España, creo que está por los 14 millones o 13. Y todavía no se ha estrenado en Japón. Sí, es verdad. O sea, que en Corea tampoco creo. O sea, va a haber un taquillazo de eso, que va a ser una locura. Sí. Pues Tony, de verdad, enhorabuena por el libro. Espero que no sea el último, aunque la verdad es que es súper completo y muy recomendable. Michael, la biografía definitiva del rey del pop. Muchísima suerte con el libro, Tony, que ya la estás teniendo, creo. Y nada, pues un placer tenerte aquí. Igualmente. Y que hayas podido aclarar muchas de las cosas de este tema que se está poniendo tan de moda, que ahora ya otra vez la Jacksonmanía a tope. A tope. Tony, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, Muchas gracias. Un placer. Te admiro mucho. ¿Y yo a ti? Mutuo. Chao, hasta la próxima.